Él solo quería escapar del dolor. Dejó todo atrás, el dinero, los recuerdos, la vida que tenía, y compró una casa vieja, olvidada por todos, creyendo que en el silencio encontraría paz. Pero esa primera noche, algo pasó. Un sonido débil, casi imperceptible, venía desde adentro de la casa, y cuando abrió la puerta de aquel cuarto oscuro, vio algo que ningún hombre, en su estado de dolor, esperaría encontrar. En ese instante no lo sabía, pero lo que descubrió ahí cambiaría su vida para siempre. La casa se sentía demasiado grande sin Isabela. Fernando caminaba por los pasillos sin rumbo, arrastrando los pies, como si buscara en cada rincón alguna señal de que ella seguía ahí, aunque fuera solo su voz diciéndole que ya estaba lista la cena, o una risa suelta desde el jardín. El silencio era tan fuerte que a veces creía escucharla, pero no era más que el crujir de la madera o el viento colándose por las ventanas mal cerradas. Desde que la enfermedad se la llevó en menos de 2 semanas, Fernando no volvió a ser el mismo. Dejó de comer como antes, apenas hablaba y ya no se presentaba en las reuniones del pueblo, donde antes era el primero en llegar, siempre con camisa limpia y botas relucientes. Era un hombre roto, y ni toda su tierra, ni su ganado, ni los billetes guardados en un cajón podían llenar el hueco que se había abierto dentro de él. Un mes después del entierro, tomó una decisión sin decirle nada a nadie. Vendió 2 de sus mejores parcelas, empacó lo poco que le importaba y dejó su casa en el centro del pueblo. Se fue sin despedirse. Solo dejó una nota escrita con letras temblorosas que decía: «Necesito silencio, no me busquen», y se fue al lugar más apartado que conocía, una casa abandonada en las faldas del cerro, a 2 leguas del pueblo, rodeada de monte, maleza y árboles torcidos. Esa casa llevaba años sin habitarse. Decían que estaba maldita, pero a Fernando no le importaban los cuentos. Solo quería estar lejos de la gente, del murmullo constante que le recordaba que ella ya no estaba. El primer día, la casa lo recibió con polvo, telarañas y ventanas rotas. No había camas, ni sillas, ni agua en el pozo, solo una estructura vieja con olor a humedad y madera podrida. Pero para Fernando era perfecto. Se sacó el sombrero, miró al cielo nublado y por primera vez en semanas respiró profundo. Tenía trabajo por delante y eso le convenía. El dolor se sentía menos cuando las manos estaban ocupadas. Al día siguiente, salió con su mula al pueblo más cercano para comprar clavos, martillo, aceite para lámparas y una pala. Regresó antes de que cayera la noche. Encendió una vela y empezó a limpiar con un trapo viejo. La casa era grande, con 3 habitaciones, una cocina y un patio trasero lleno de ramas secas. Parecía que en otro tiempo hubo vida ahí, pero ahora solo quedaban sombras. Pasaron los días y Fernando se mantenía ocupado. Arregló el techo, reparó una puerta y desenterró un pedazo del pozo para intentar sacar agua. Dormía en una colchoneta improvisada con costales y comía frijoles de lata con tortillas duras, pero no se quejaba. Todo era mejor que volver a ese pueblo donde cada pared tenía la cara de Isabela pintada en su memoria. Sin embargo, todo cambió la noche en que escuchó un ruido dentro de la casa. Era tarde. El viento soplaba fuerte y Fernando ya se estaba quedando dormido cuando escuchó algo caer en la cocina. Se levantó de golpe, tomó un leño como arma y caminó en silencio. Empujó la puerta con cuidado y lo que vio lo dejó helado. En el rincón, junto al fogón apagado, estaba una muchacha joven, acurrucada en el suelo, abrazando algo contra su pecho. Su vestido estaba sucio, el cabello enmarañado y los pies descalzos. Al lado de ella, 2 bebés dormían envueltos en una cobija vieja. La muchacha lo miró con ojos grandes, llenos de miedo. Fernando no dijo nada, tampoco ella. Solo se miraron unos segundos, hasta que él bajó el leño y preguntó con voz ronca quién era y qué hacía ahí. Ella tardó en contestar, como si le costara formar palabras. Dijo que se llamaba Camila, que no tenía a dónde ir y que solo buscaba un techo para que sus hijos no murieran de frío. Fernando frunció el ceño, sin saber si creerle o no, pero al mirar a los niños, tan pequeños, tan delgados, algo dentro de él se rompió. Les dio un poco de comida, tortillas con sal y un poco de frijoles. Camila comía despacio, como si le costara creer que no le iban a quitar el plato. Fernando se sentó a un lado, en silencio, mirando la lumbre revivir en el fogón. No sabía qué hacer. No estaba preparado para compañía, mucho menos para una mujer con 2 niños, pero tampoco podía echarlos a la calle. Al día siguiente, le ofreció quedarse unos días,
mientras pensaba qué hacer. Camila asintió sin levantar la mirada. No pidió nada más. Solo se acomodó en una esquina con los bebés y durmió como si no hubiera dormido en años. Ese fue el inicio de algo que ninguno de los dos entendía todavía. Pero la casa, que hasta entonces solo conocía el silencio, esa noche respiró distinto. Camila no decía mucho. En los primeros días apenas se abría la boca, y cuando lo hacía, era solo para agradecerle a Fernando con un tono tan bajito que casi no se entendía. Se la pasaba en silencio, cuidando a los bebés como si todo el mundo pudiera venir a quitárselos en cualquier momento. Dormía con uno a cada lado, envueltos en una manta que ya tenía más agujeros que tela. Cada vez que Fernando se acercaba, ella se tensaba, se hacía chiquita. No era miedo, exactamente. Era como si ya no confiara en nadie, como si la vida le hubiera quitado la capacidad de sentirse segura en ningún lugar. Fernando no sabía qué pensar. Esa casa vieja no estaba hecha para niños, ni para mujeres, ni siquiera estaba hecha para él, pero al menos tenía con qué arreglarla poco a poco. Pensó muchas veces en decirle que se fuera, que buscara ayuda en el pueblo, pero cada vez que veía a los gemelos dormidos, tan delgados que se les marcaban los huesitos en los brazos, algo dentro de él se lo impedía. La dejaba quedarse un día más, luego otro, hasta que se volvió rutina verla ahí, sentada en una esquina, con los niños en brazos y la mirada clavada en el suelo. Una tarde, mientras Fernando clavaba unas maderas en la ventana para tapar el viento, se le escapó una pregunta que había querido hacer desde el primer día. ¿Y el papá de los niños? Camila parpadeó varias veces antes de responder. Se tardó, y cuando habló, no miró a Fernando a los ojos. Dijo que se llamaba Esteban, que la conoció en la plaza del pueblo cuando ella tenía 17, que al principio era todo bonito. Le traía flores, le decía cosas dulces, la hacía sentir como si valiera algo. Luego empezaron a verse a escondidas. Él le prometió que iba a hablar con sus papás para pedir su mano. Ella le creyó. Una noche se escaparon. Él le juró que al día siguiente iban a casarse, pero al día siguiente él desapareció. Nunca más volvió. Camila intentó regresar a su casa, pero su papá la echó a gritos cuando supo que estaba embarazada. Su mamá lloró, pero no hizo nada para evitarlo. Desde entonces, había dormido en albergues, en establos, hasta en una bodega. A veces alguien le daba una cobija o pan, pero la mayoría la miraba con asco. Cuando entró a la casa de Fernando, solo buscaba pasar una noche bajo techo. No pensó que la fueran a dejar quedarse. Fernando no supo qué decir. No era de los que hablaban mucho, pero esa historia lo dejó seco. Se quitó el sombrero, se frotó la cara y volvió a martillar en silencio. No por desinterés, sino porque no sabía cómo lidiar con el nudo que le había hecho esa historia en el estómago. A la noche le preparó una olla con arroz y caldo. No era gran cosa, pero calentaba el cuerpo. Camila comió despacio, dándole primero a los niños con una cucharita. Después se comió lo suyo, sin levantar la cabeza. Así pasaron las semanas. Fernando arreglaba la casa durante el día. Camila lavaba la ropa con agua que sacaban del pozo, cuidaba a los bebés y cocinaba lo que Fernando traía del pueblo. Nunca pedía nada, solo hacía lo que podía con lo poco que tenían. A veces salía al patio, cuando los niños dormían, y se quedaba viendo el cielo. Fernando la miraba desde dentro, sin que ella lo notara. Era una imagen rara, esa muchacha tan joven, tan callada, con tanto peso encima. No entendía cómo seguía de pie. Una mañana, mientras Camila lavaba unas sabanitas en una tina, Fernando le llevó un pequeño sillón de mimbre que encontró tirado en el pueblo. No estaba en buenas condiciones, pero al menos servía para que se sentara a dar pecho sin tener que estar en el suelo. Camila lo miró como si no supiera qué hacer. Le dio las gracias, bajito, y se sentó con cuidado. Fue la primera vez que Fernando la vio sonreír. Apenas una curva chiquita en la boca, pero ahí estaba. Esa sonrisa le movió algo por dentro que no sabía que todavía tenía. Los gemelos empezaron a ganar peso. Ya no lloraban tanto por las noches. Fernando, aunque no sabía cómo tratar con niños, aprendió a prepararles leche con un poco de piloncillo cuando Camila dormía rendida. Una madrugada, uno de los bebés se despertó con fiebre. Camila se levantó angustiada, lo abrazó fuerte y empezó a llorar en silencio. Fernando salió de su cuarto, le calentó agua con hojas de manzanilla y la ayudó a bajarle la temperatura con trapos mojados. Estuvieron despiertos hasta el amanecer. Cuando el niño se calmó y se volvió a dormir, Camila se quedó dormida sentada, con el bebé en brazos. Fernando la cubrió con una cobija y se quedó viéndola un rato.
No entendía por qué le importaba tanto. Después de eso, Camila empezó a hablar un poco más. No mucho, pero ya no bajaba tanto la mirada. Le contaba a Fernando cosas pequeñas, que le gustaba el olor a pan tostado, que de niña soñaba con tener un gallinero, que le daban miedo los truenos. Cosas simples, pero que Fernando recibía como si fueran tesoros. Ella también empezó a notar cosas de él, que rengueaba un poco de la pierna izquierda, que se enojaba cuando el martillo no daba donde debía, que no le gustaba hablar de su esposa, pero tampoco lo juzgaba. Una tarde, mientras los bebés dormían en una canasta improvisada, Camila le preguntó a Fernando si había tenido hijos. Él dijo que no, su esposa había querido, pero Dios no les dio esa dicha. Camila bajó la mirada, como arrepentida de haber preguntado, pero Fernando le puso una mano en el hombro. Solo la tocó un segundo, sin decir nada. Ella no se quitó. Fue la primera vez que no se apartó. Ese día empezó algo que ninguno de los dos entendía bien. No era amor todavía, pero sí una especie de confianza, como si los dos se dieran cuenta de que, a pesar de todo, no estaban tan solos. La casa ya no se sentía tan muerta. Había risas de bebé, el aroma del caldo, el sonido de las ollas, pasos que no eran de un solo hombre. Fernando aún se levantaba con el corazón apretado, pero al volver a casa y ver esa imagen de Camila con los niños, todo parecía más llevadero. Una noche, Fernando llegó con un costal de pan que le había regalado una señora del mercado. Camila lo recibió con un gracias más claro que de costumbre. Cuando se sentaron a cenar, los cuatro, él, ella y los gemelos, se sintió por primera vez algo parecido a un hogar. Las semanas pasaban sin hacer ruido. Fernando ya no contaba los días desde que Isabela se había ido. Ahora los contaba desde que Camila y los niños habían llegado. La casa se sentía distinta, no por los muebles, porque todavía era pobre en cosas, sino por los ruidos nuevos que llenaban los espacios. El llanto de los gemelos, los pasos pequeños de Camila en la cocina, el golpeteo de las tazas sobre la mesa. Ya no había tanto silencio, ya no pesaba tanto el aire. Camila ya no se acurrucaba en la esquina como al principio. Empezó a moverse con más soltura por la casa, a barrer sin que nadie se lo pidiera, a preparar café por las mañanas antes de que Fernando saliera a revisar el pozo. Y aunque no hablaban demasiado, empezaron a entenderse con miradas, con gestos. Si Fernando se tocaba la espalda, Camila le alcanzaba una silla. Si ella dejaba la olla en el fogón, él sabía que debía echar más leña. Así, sin decirlo, se fueron haciendo equipo. Los gemelos ya no lloraban por hambre. Se reían, balbuceaban cosas sin sentido y gateaban por el suelo de tierra, como si no conocieran la tristeza que los había traído a esa casa. Diego era más inquieto, siempre tratando de jalarle el sombrero a Fernando cuando lo tenía cerca. Lucía era más tranquila, se dormía con solo oír la voz de Camila. Fernando no tenía idea de cómo cargar a un niño, pero una vez, sin querer, Diego gateó hasta su pierna y se le subió como si fuera un tronco. Camila se quedó helada, esperando que Fernando lo apartara, pero no. Lo levantó con las dos manos, lo sentó en sus piernas, y ahí se quedó el niño, babeando sobre su camisa mientras él seguía pelando papas. Nadie dijo nada, pero algo cambió ese día. Fernando empezó a hacer arreglos pensando en ellos. Reparó la ventana de la habitación más grande para que entrara más luz. Construyó una repisa donde Camila pudiera poner la ropa de los bebés. Trajo del pueblo una olla más grande y un comal en mejor estado. Camila, por su parte, cosía trapos para hacerle ropa nueva a los niños con la tela de una sábana vieja que encontró en un baúl. No era una casa bonita, pero se sentía menos triste. Una tarde, llovió tan fuerte que parecía que el cielo se iba a caer. El techo aguantó, gracias a las reparaciones que Fernando había hecho, pero el viento se metía por todas partes. Se quedaron sin leña seca, y la casa se fue quedando fría. Camila envolvió a los bebés en mantas, y Fernando, sin pensarlo mucho, se quitó su propio abrigo para cubrir a uno. Cuando ella se dio cuenta, se lo quiso devolver, pero él negó con la cabeza. Nadie se lo había pedido, simplemente lo hizo. Camila se quedó mirándolo como si no supiera quién era ese hombre que le estaba cuidando a sus hijos sin decirle nada a cambio. La tormenta duró 2 días. No pudieron salir. Se quedaron los 3 encerrados, turnándose para mantener la fogata encendida y las cobijas secas. Comieron solo frijoles y tortillas duras. Camila se disculpó por la comida sencilla, pero Fernando le dijo que era lo mejor que había probado en días. Esa noche, por primera vez, se rieron juntos.
Camila le contó que uno de los niños había hecho popó en su bota, y Fernando se tapó la cara con las manos, como si no supiera si reír o llorar. Al final, rió, Camila también. Y los bebés, como si los entendieran, empezaron a balbucear contentos. Fue un momento tan simple, pero tan real, que ninguno lo olvidaría. Después de la tormenta, la tierra estaba blanda, y el monte olía a humedad. Fernando salió a revisar los caminos, y Camila se quedó lavando ropa. Cuando él volvió, traía un costal con pan y un ramito de flores silvestres. No dijo nada, solo se las puso sobre la mesa. Camila las miró, sin saber si eran para ella o para otra cosa. Fernando se encogió de hombros, como restándole importancia, pero se quedó viéndola. Camila las tomó con cuidado, las metió en una jarrita con agua y las puso junto a los trapos limpios. No se dijeron gracias ni nada parecido, pero los dos sabían lo que significaba. Un día, Camila se atrevió a preguntarle a Fernando por su esposa. Él se quedó quieto. Tardó en responder. Dijo que se llamaba Isabela, que era buena, que le gustaba cantar mientras cocinaba, que hacía un arroz con leche que nadie más en el mundo sabía hacer. Dijo que se fue rápido, como si se la hubieran arrancado de los brazos. Camila no lo interrumpió, solo lo escuchó, y cuando él terminó, ella le puso una taza de café caliente en las manos. Esa noche no hablaron más. Los días siguieron su curso. La rutina se hizo costumbre. Fernando salía temprano a revisar la tierra. Camila se encargaba de los niños y la comida. A veces almorzaban juntos bajo el árbol grande del patio. A veces él le traía algo del pueblo, como una bolsa de sal o un pedazo de queso. No eran regalos, eran detalles. Y en esa casa donde antes solo se respiraba pena, ahora empezaban a crecer cosas nuevas. Una noche, mientras Fernando remendaba su camisa con hilo grueso, Camila se sentó cerca, le quitó la aguja y empezó a coser ella. Lo hizo en silencio, sin preguntarle. Fernando no se movió. Se quedaron así, ella cosiendo y él observando sus manos, tan firmes, tan acostumbradas a cargar hijos y lavar trastes, pero suaves al tacto. Era raro lo que pasaba entre ellos. No era amor de novela, de esos que se juran con promesas. Era otra cosa, una especie de tregua, como si la vida, después de tanto golpe, les diera un respiro. Fernando empezó a enseñarle cosas a Camila, cómo hacer nudos en la cuerda, cómo reconocer si el agua del pozo era buena o no, cómo leer las señales del cielo antes de una tormenta. Ella aprendía rápido, le gustaba escuchar, le hacía preguntas, se le notaba el interés. Y a él le gustaba enseñar, le devolvía un poco el sentido a sus días. Camila también le enseñó cosas a él, cómo calmar a un bebé cuando tiene cólicos, cómo hacer un guiso sin que se le queme el ajo, cómo lavar una camisa sin maltratarla. Fernando se reía cuando ella lo regañaba por ser torpe, y ella se reía cuando él le decía que eso no era regaño, que era cariño. Una noche, los cuatro se quedaron dormidos junto al fogón. Fernando estaba tan cansado que ni siquiera se dio cuenta cuando Camila puso a los niños en su colchón. Cuando despertó, tenía a Lucía dormida sobre el pecho y a Diego abrazado a su brazo. Camila estaba a su lado, envuelta en la cobija. Nadie dijo nada al amanecer. Solo se levantaron, cada uno con sus tareas, como si nada. Pero los ojos de Camila brillaban distinto, y Fernando, aunque no lo admitiera, tenía el pecho un poco más lleno que de costumbre. A veces, lo que cambia una casa no son los muebles ni la pintura, sino los que viven dentro. La vieja construcción donde antes solo se escuchaba el crujido de la madera y el aullido del viento, ahora tenía risas de niños, pasos rápidos, olor a comida caliente y hasta canciones bajitas que Camila tarareaba mientras lavaba o cocinaba. Era como si alguien hubiera abierto una ventana invisible y la luz se metiera sin pedir permiso. Fernando, sin querer, se acostumbró a la rutina. Se levantaba antes del amanecer, echaba leña al fogón y preparaba el primer café. Luego, antes de salir al campo, pasaba por la habitación donde dormían Camila y los gemelos. A veces los encontraba todavía dormidos, enredados entre cobijas. Otras veces, Camila ya estaba vestida, peinándose el cabello frente a un pedazo de espejo colgado en la pared. Siempre le ofrecía café con una media sonrisa. A él le gustaba esa escena. Lo hacía sentir que el mundo no se había roto por completo. Poco a poco, Fernando fue trayendo cosas nuevas. Una silla más firme, una lámpara de aceite que no echara tanto humo, 2 manteles que compró por unas monedas en el pueblo, aunque él nunca usaba mantel. Dijo que eran para proteger la mesa, pero los dos sabían que era solo una excusa. Camila le agradecía con una mirada,
y se apuraba a colocar cada cosa en su sitio, como si cuidara un tesoro. Los niños también crecían rápido. Diego ya caminaba como borrachito, de un lado a otro, agarrándose de las paredes. Lucía seguía más tranquila, pero empezaba a decir palabras cortas. Camila reía cuando ella decía «nana» para llamarla, o cuando Diego gritaba «ta» cada vez que Fernando aparecía en la puerta. El corazón de Fernando se apretaba un poco con esos gritos, pero no de tristeza. Era una sensación distinta, nueva, como si por fin algo empezara a sanar. Un día, mientras Fernando cortaba leña, Diego se salió gateando y fue directo al montón de ramas. Camila lo alcanzó justo a tiempo, con el susto pintado en la cara. Le dio un regaño corto, de esos que salen más del miedo que del enojo. Fernando se acercó, se agachó y con una voz que pocas veces usaba, le dijo al niño que eso era peligroso. Diego lo miró, como si entendiera, y le abrazó la pierna. Camila se quedó mirando a Fernando como si no supiera si decir gracias o quedarse callada. Al final no dijo nada, solo entró a la casa con los niños en brazos. Esa tarde, Fernando se quedó pensativo más rato de lo normal. A medida que la casa tomaba forma, también lo hacía el vínculo entre ellos. No hablaban de lo que sentían, ni hacían promesas, pero había algo claro en el aire. Se necesitaban. Camila lo mostraba con los cuidados pequeños, como cuando le remendaba los pantalones sin que él se diera cuenta, o cuando ponía un taco de más en su plato, aunque ella tuviera hambre. Fernando lo demostraba de otra forma, cargando agua más seguido para que ella no lo hiciera, dejando flores silvestres sobre la mesa sin decir de dónde las sacaba, o arreglando la cerca para que los niños pudieran jugar sin peligro. Una mañana, Camila se despertó y notó que algo olía distinto. Fernando había encalado la fachada de la casa durante la madrugada. Lo hizo solo, sin avisarle, como quien arregla algo que ya sentía propio. Cuando ella salió, se quedó mirando el cambio. La casa ya no parecía abandonada. Tenía color, vida, presencia. Fernando, con las manos llenas de cal y la cara manchada, la miró con cara de niño que espera que lo feliciten. Camila no supo qué decir. Solo lo abrazó por primera vez. Fue corto, torpe, lleno de polvo, pero real. Desde ese día, todo cambió un poco más. Las comidas se hacían entre los dos. Los niños jugaban en el patio sin miedo, y por las noches, cuando el silencio volvía, ya no era un silencio vacío, sino uno tranquilo, de esos que se sienten como descanso. El día que el techo dejó de gotear, Camila hizo tamales, usó todo lo que tenían, un poco de masa, chile seco, carne molida que Fernando había traído del pueblo. Pasaron toda la tarde cocinando, riendo, con Diego metiéndose bajo la mesa y Lucía dormida sobre una almohada vieja. Cuando los tamales estuvieron listos, Fernando se sirvió 3 de una vez. Le dijo que sabían mejor que los de la fonda del pueblo. Camila sonrió sin creérselo, pero lo miró con ojos que brillaban más que cualquier lámpara. Esa noche no hubo cena silenciosa. Hubo plática, bromas y un brindis improvisado con jarros de atole. Pero no todo eran días bonitos. A veces Camila se encerraba sin decir por qué. Se le metía la tristeza por los ojos y no había forma de hacerla salir. Fernando no preguntaba, solo le dejaba su comida cerca y se quedaba en el patio hasta que ella volvía a la normalidad. Había heridas que no se curaban tan rápido y él lo entendía bien. A veces también le daban sus bajones. Soñaba con Isabela, con la casa vieja del pueblo, con la vida que dejó atrás, pero ahora tenía algo más fuerte que los recuerdos. Tenía razones para seguir. Una noche de esas en que la luna parecía más grande que de costumbre, Fernando se sentó afuera con una cobija y se puso a contar estrellas. Camila salió con los niños dormidos en brazos, se sentó junto a él y no dijo nada. Se quedaron ahí, mirando el cielo, compartiendo el frío. Después de un rato, Fernando le preguntó si extrañaba su casa. Camila tragó saliva y dijo que sí, pero que ya no se acordaba del olor. Luego, como quien suelta algo que lleva tiempo guardando, dijo que por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de quedarse dormida, que ahí, en esa casa que ni siquiera era suya, por fin sentía paz. Fernando no supo qué responder, solo se recargó en la silla, cerró los ojos y respiró hondo. A su lado, Camila cerró los ojos también. Era la primera vez que no necesitaban palabras para entender lo que estaban sintiendo. Nadie sabe bien cómo se enteraron, pero en un pueblo chico todo se sabe tarde o temprano. Bastó con que un arriero viera a Fernando caminando por el mercado con una canasta llena de víveres
y 2 bultitos envueltos en cobijas a su lado para que las lenguas se soltaran como víboras en fila. No reconocieron a Camila de inmediato. Estaba más delgada que antes, pero el pelo peinado, la cara limpia, los niños bien abrigados. No parecía la misma que andaba pidiendo pan meses atrás. Fernando, como siempre, no saludó a nadie. Compró lo necesario, pagó en efectivo, cargó las bolsas y se fue sin mirar a los lados. Pero ya era tarde. Una comadre le dijo a otra, y esa a otra más. Y para la tarde, media plaza sabía que el viudo don Fernando Álvarez vivía con una jovencita y 2 niños que no eran suyos. Al día siguiente, la panadera, que antes le apartaba las piezas más doradas, ya no le quiso vender. Dijo que tenía que atender a otros primero. El carnicero le subió el precio del bistec. La señora de los huevos le dijo que se le habían acabado, aunque Fernando vio el canasto lleno. Camila, que lo esperaba sentada en la plaza con los niños, notó algo raro en el ambiente. La gente la miraba de reojo, cuchicheaban, torcían la boca. Una señora hasta se santiguó cuando pasaron cerca. Fernando, al verla tan incómoda, la tomó del brazo y le dijo que se regresaran. Esa noche, Camila no quiso cenar. Se quedó en la puerta, sentada en silencio mientras mecía a Lucía que tenía fiebre. Fernando la observó desde la cocina, pero no insistió. Él tampoco tenía hambre. Algo le ardía por dentro, pero no era rabia. Era otra cosa. Era impotencia. Él sabía lo que pensaban, que era un viejo loco, que había perdido la cabeza desde que murió Isabela, que se había ido a vivir con una cualquiera. Lo peor no era lo que decían, sino cómo lo miraban, como si ya no fuera el mismo hombre respetado de antes. Los días siguientes fueron peores. Alguien rayó la carreta de Fernando, otro le tiró piedras al burro. Un grupo de muchachos gritó cosas desde la entrada del pueblo cuando lo vieron pasar. Camila dejó de acompañarlo. No lo decía, pero se le notaba el miedo. Empezó a encerrarse más, a limpiar compulsivamente, a revisar la cerradura 2 veces antes de dormir. Fernando intentaba tranquilizarla, pero su silencio era cada vez más largo. No lo rechazaba, pero se estaba apagando. Una tarde, mientras ella lavaba ropa junto al pozo, Diego salió gateando hasta el camino de tierra. Camila corrió tras él, lo alzó, lo regañó suave, y al volver a mirar a la casa, se dio cuenta de que un papel estaba clavado en la puerta con un cuchillo oxidado. Fernando lo despegó. Era una hoja arrugada que decía: «Putos los que recogen escoria». Nadie firmaba, pero no hacía falta. El odio se siente aunque no tenga nombre. Fernando quemó el papel esa misma noche. No dijo nada. Solo le reforzó las puertas a la casa, clavó más madera en las ventanas y dejó una escopeta cargada detrás de la puerta, por si acaso. Camila no preguntó nada, solo abrazó a sus hijos más fuerte. La casa que por fin se sentía como hogar, otra vez empezaba a parecer trinchera. Días después, llegó al pueblo una visita inesperada. El padre Mateo, un hombre alto, de ceño fruncido y voz que mandaba a callar hasta a los gallos. Siempre había tenido una relación cordial con Fernando. Era de los pocos que lo trataban con respeto, pero esta vez su visita no fue de cortesía. Lo encontró en el mercado, le puso una mano en el hombro y le pidió hablar en privado. Se fueron a caminar por la calle del río. «Padre, si viene a juzgarme, mejor ahórrese la molestia». «No, hijo, vengo a recordarte quién eres. Este pueblo te quiere, pero no entiende lo que estás haciendo. Una mujer con hijos, que no son tuyos, viviendo contigo, no es correcto. Hay niñas en la catequesis preguntando si es pecado vivir así. La gente murmura. Te piden explicaciones». Fernando se detuvo. Lo miró fijo a los ojos. «¿Y si no tengo ganas de explicar nada? ¿Y si prefiero cuidar a esa mujer y a sus hijos que andar fingiendo que sigo siendo el hombre perfecto que todos querían?» El padre bajó la mirada, suspiró y se fue sin decir más. Pero el mensaje estaba claro. Estaban en la mira. Esa noche, Fernando le contó a Camila. Ella lo escuchó en silencio, y por primera vez desde que llegaron a esa casa, dijo algo que le dolió más que cualquier chisme. «No quiero ser una carga, don Fernando. Si usted quiere que me vaya, entiendo». Él no respondió de inmediato. Caminó hacia la mesa, se sirvió un vaso de agua, respiró hondo. Luego se volvió a ella y le dijo, sin rodeos: «Esta también es tu casa. Si alguien tiene que irse, que sea el que venga a hacer daño». Camila tragó saliva. Lo miró largo rato. No lloró, pero sus ojos estaban húmedos. Asintió con la cabeza y se fue a acostar con los niños. Fernando se quedó en la cocina, mirando la llama de la lámpara. Sabía que las cosas no se calmarían pronto.
Sabía que el pueblo no perdonaba a los que rompían sus reglas, y aún así, por primera vez, no le importaba. El domingo amaneció con cielo despejado y viento fresco. Era de esos días en que todo parece calmo por fuera, pero adentro algo se mueve, algo que no deja en paz. Camila había preparado café y pan frito con azúcar para el desayuno. Los niños jugaban con 2 palos y una caja vieja, entretenidos en su mundo, sin saber que afuera el mundo de los adultos se tambaleaba. Fernando salió a cortar leña antes del mediodía, como siempre. Camila se quedó barriendo el patio, mirando el horizonte con esa cara que ya se le había vuelto costumbre, tranquila por fuera, pero siempre alerta. Eran casi las 11 cuando escucharon el sonido de un caballo acercándose. Fernando lo supo al instante. Ese trote era distinto. No era un campesino, ni un arriero. Era un paso firme, calculado. Salió a la entrada con el hacha en la mano, por costumbre. Camila se asomó detrás de él, y entonces lo vieron. El padre Mateo, vestido de negro, montado en su caballo blanco, con cara seria y la mirada dura. No era visita casual, venía con intención. Bajó del caballo con lentitud, saludó con un gesto seco. Fernando no contestó, solo lo miró, sin moverse. Camila, sintiendo la tensión en el aire, entró a la casa con los niños. El padre se acercó unos pasos más y se detuvo frente a Fernando, a menos de 1 metro. ¿Me va a invitar a pasar?, preguntó. Depende, respondió Fernando. ¿Viene a hablar como sacerdote o como juez? El padre bajó la mirada un segundo. Luego se acomodó la sotana y respiró hondo. Vengo como alguien que quiere evitar una vergüenza más grande. Fernando frunció el ceño. Vergüenza es dejar a una madre con 2 hijos en la calle, dijo sin levantar la voz. Vergüenza es callarse cuando todo un pueblo escupe veneno por la boca. El padre Mateo no respondió de inmediato. Se sentó en una piedra cercana y se quedó mirando al frente. Mira, hijo, empezó con un tono más bajo. Este lugar, esta vida que te estás inventando, no es sostenible. No puedes vivir con una mujer joven y 2 niños que no son tuyos como si nada pasara. La gente ya no pregunta, ya acusa. Me han venido a buscar. Quieren que actúe, que diga algo. Si no lo hago, van a pensar que apruebo lo que pasa aquí. Fernando cruzó los brazos. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que la eche? ¿Que me quede solo otra vez? ¿Eso los va a dejar tranquilos? Lo que quiero, dijo el padre subiendo un poco la voz, es que pongas las cosas en orden. Si vas a tener una familia, que sea de verdad. Si vas a cuidar a esa mujer, hazlo como hombre de bien. O si no, toma tus cosas y vuelve al pueblo a vivir como antes. Fernando dio un paso al frente. No estaba enojado, pero su voz salió firme. Yo no necesito que la iglesia me diga cómo amar. Ella no vino a buscar un marido, vino a salvar a sus hijos. Y yo no la traje aquí por deseo, ni por lástima. La traje porque nadie más lo hizo. El padre Mateo se puso de pie. Fernando, escúchame bien. Si esto sigue así, voy a tener que hablar con las autoridades del pueblo, con el alcalde, con la comisaría. La presión es mucha. Ya hay gente diciendo que esa mujer es una cualquiera, que tú la tienes aquí como amante, que los niños no deberían estar en un lugar así. Si eso crece, podrías perder lo poco que te queda. Fernando lo miró, dolido, pero sin miedo. No tengo nada que perder, padre. Ya lo perdí todo una vez. Lo único que tengo es esta casa, y esta gente que ahora es mi familia. No me importa lo que digan los demás. No se trata de lo que digan, Fernando, dijo el padre, ya molesto. Se trata de lo que viene después. Si llega una denuncia formal, vendrán a buscarte. Y no con palabras. Te lo digo como advertencia, no como amenaza. En ese momento, Camila apareció en la puerta, con los niños en brazos. Había escuchado todo. Su cara no mostraba miedo, pero sí algo más fuerte. Dignidad. Lucía dormía. Diego miraba curioso. El padre la vio. Tragó saliva y bajó la mirada. Ella no dijo nada. Solo sostuvo la mirada de Fernando, como preguntando si todo iba a estar bien. El padre Mateo montó su caballo sin despedirse. Antes de irse, soltó una última frase, sin mirar atrás. Arregla esto, Fernando, o te lo van a quitar todo. El caballo se alejó por el camino, levantando polvo. Fernando se quedó parado, viendo cómo desaparecía entre los árboles. Luego entró a la casa. Camila lo esperaba sentada en la silla de madera, con Diego en las piernas, y Lucía aún dormida. Escuché todo, dijo ella bajito. Lo sé. ¿De verdad cree que van a venir? Fernando no respondió. Fue hasta el fogón. Sirvió café en 2 tazas y se sentó frente a ella. Si vienen los espero, dijo. Pero no vas a irte. No otra vez. Camila bajó la mirada. Mordió el labio.
Luego lo miró fijo. «Yo no quiero que usted sufra por mí». Fernando le sostuvo la mirada. No hablaba por hablar. No era un hombre que dijera las cosas a la ligera. Y lo que dijo a continuación lo dijo como quien toma una decisión que ya no tiene vuelta atrás. «Camila, ya no eres una visita. Eres parte de esta casa. Eres parte de mí. Y no voy a dejar que nadie te toque. Ni a ti ni a los niños». Camila se quedó en silencio. No lloró. Solo se levantó, fue hacia él, le puso la taza entre las manos y se sentó a su lado. Los dos se quedaron ahí, mirando el fuego, sin decir una palabra más. Esa noche, mientras afuera el viento soplaba con fuerza, adentro todo era firme. No había miedo, no había dudas, solo un pacto que no se firmó con palabras, sino con hechos. Desde que el padre Mateo se fue, algo cambió en Camila. No era una cosa visible de inmediato, pero Fernando lo sintió. Era como si ella se estuviera despidiendo en silencio, sin decirlo con palabras. Se movía distinto, más callada que de costumbre. Los ojos ya no le brillaban cuando Fernando llegaba con la canasta del mercado. No tarareaba canciones cuando lavaba los trastes, ni soltaba esas pequeñas sonrisas mientras jugaba con los niños en el patio. Estaba ahí, sí, haciendo todo como siempre, pero como ausente, como con un pie ya afuera de la casa. Fernando se dio cuenta, pero no la presionó. No sabía si era miedo, tristeza o cansancio. Solo sabía que algo se estaba quebrando de nuevo. Una noche, mientras tomaban café frente al fogón, él intentó abrir el tema. «¿Estás bien?». Camila tardó en contestar. Dio un sorbo largo a su taza y miró la llama. «Sí, nomás cansada». Pero no era solo eso. Esa noche, cuando Fernando se fue a dormir, Camila se quedó sentada más tiempo en la cocina. Miró cada rincón como si estuviera grabándolo en su memoria. Pasó la mano por la mesa, acomodó las sillas, dobló una manta que ni siquiera estaba mal puesta, y luego fue al cuarto. Se acostó entre los niños, pero no durmió. Al amanecer, Fernando se despertó con un presentimiento raro. No olía a café, no se oía el barullo de los niños. Se levantó rápido, cruzó el pasillo y vio la habitación vacía, la cobija doblada sobre la cama, los platos limpios, las ollas frías, la puerta principal entornada. Todo en orden, como si alguien hubiera querido no dejar huella, pero no estaban. Salió corriendo, sin sombrero ni botas. Gritó su nombre por el campo, por el camino de tierra, por la orilla del cerro. Nadie respondió, solo los pájaros y el viento. Camila había desaparecido. Corrió al pueblo como nunca antes, cruzó la plaza, preguntó en la tienda, en la panadería, en la fonda. Nadie la había visto. Algunos lo miraban con lástima, otros con burla. Uno incluso se atrevió a decirle que era lo mejor, que ya le hacía falta recuperar su dignidad. Fernando no escuchaba. Solo pensaba en ella, en los niños, en lo que podía haberles pasado. Fue a la estación del tren, y ahí, en la banca más alejada del andén, la vio. Camila estaba sentada con los dos niños dormidos en brazos, una maleta a los pies y la cara pálida. No lo había visto llegar. Estaba absorta, mirando las vías, como si esperara que el tren llegara a salvarla de algo. Fernando se le acercó despacio. Ella lo sintió y levantó la mirada. No dijo nada, tampoco él. «Lo siento», fue lo único que alcanzó a decir ella, con voz temblorosa. «No quería irme así, pero…». Fernando no la dejó terminar. «¿Por qué?». «Porque usted no merece esto», dijo ella bajando la mirada. «No merece que hablen mal de usted, que lo traten como un pecador, que pierda el respeto del pueblo por culpa mía. Yo vine con 2 hijos y un pasado que nadie quiere. Usted me dio todo, y yo solo he traído problemas». Fernando se sentó a su lado. No tocó a los niños, solo la miró. «No te vayas», dijo sin titubear. «No me importa el pueblo, me importas tú, me importan ellos, me importa esta familia que ya es mía, aunque nadie lo entienda». Camila apretó los labios. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. «No es tan fácil». «Sí lo es», respondió Fernando. «Lo único que no tiene vuelta atrás es la muerte. Todo lo demás se arregla. Yo ya perdí a una mujer que amaba. No quiero perder otra vez. Y no quiero que ellos crezcan sin saber lo que es un hogar». Camila lo miró largo rato. Miró a Diego, dormido sobre su hombro, y a Lucía, con la boca abierta y la cara sucia. Miró sus manos, temblorosas, sus zapatos gastados, su maleta medio rota, y miró a Fernando, ese hombre que no era joven, que no era perfecto, pero que estaba ahí, con los ojos llenos de verdad. «¿Y si el pueblo no cambia?». «Entonces que el pueblo se trague sus palabras», dijo él.
pero tú te vienes conmigo. El tren no tardaba en llegar. Se escuchaba el pitido lejano, el silbido que cortaba el viento. Camila bajó la mirada, respiró hondo. Cuando volvió a levantarla, tenía la decisión tomada. Se puso de pie, alzó a los niños y agarró la maleta. «Vamos». Fernando sonrió por primera vez en días. Le quitó la maleta de las manos, se la echó al hombro y caminó a su lado, en silencio. Camila iba con paso firme, con los ojos al frente. Regresaron a la casa cuando ya caía la tarde. Camila preparó arroz con leche. Fernando reparó una silla que se había roto. Diego jugaba en el suelo. Lucía dormía sobre una almohada. Nadie habló de lo que pasó. Nadie lo mencionó esa noche. Pero los dos sabían que esa fuga y ese regreso los habían unido para siempre. Y desde ese momento, la idea que antes era impensable empezó a tomar forma en la cabeza de Fernando. Los días después del regreso fueron distintos. No se hablaba del pueblo ni del tren, ni de la banca de madera donde casi se dijeron adiós para siempre. Camila volvió a la rutina como si nada hubiera pasado, pero Fernando la miraba diferente, ya no con la misma calma de antes. Ahora había una urgencia en sus ojos, como si tuviera algo atravesado en el pecho que no lo dejaba dormir. Durante las noches, mientras los niños dormían y el fogón ardía bajito, Fernando se quedaba pensativo, con la taza de café entre las manos, sin probarlo. Camila lo notaba, pero no decía nada. Ella también tenía el corazón apretado, aunque se esforzara por mantener la cara tranquila. Un domingo por la mañana, Fernando se fue al pueblo sin decir a qué. No llevaba lista de compras ni el costal donde siempre traía comida. Camila se quedó con el presentimiento de que algo iba a pasar. Trató de no pensar demasiado, pero en su interior algo se removía, como si algo importante estuviera por romperse o nacer. Fernando llegó al pueblo y fue directo a la iglesia. El padre Mateo estaba en la parte trasera, regando unas plantas con una jarra vieja. Cuando lo vio llegar, frunció el ceño, como quien se prepara para otra discusión. Pero Fernando no lo dejó hablar. «Necesito que me case». El padre se quedó mudo. La jarra se le quedó colgando de la mano. «¿Cómo? Quiero que me case con Camila. Quiero hacerlo bien. Ya no me importa el qué dirán, pero tampoco quiero esconderme más. Ella merece respeto. Mis hijos también. Y sí, ya los siento como míos». El padre se frotó la cara y soltó un suspiro largo. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?» «Más que nunca». El padre Mateo bajó la mirada, pensativo. Luego asintió, con lentitud. «Hablaré con ella primero, y con la comunidad. Pero si ambos están de acuerdo, se hará». Fernando no esperó más. Regresó a la casa con pasos apurados. El camino le pareció más largo de lo normal. Al llegar, vio a Camila colgando ropa en el patio, con los niños jugando en una tina con agua. Se detuvo a mirarlos por un momento. En ese instante lo supo con certeza. No había marcha atrás. «Camila», dijo desde la entrada, con voz firme. Ella se volvió, con la ropa aún entre las manos. Lo miró y supo que algo estaba por salir. Lo conocía ya lo suficiente para notarlo. «¿Qué pasó?» Fernando tragó saliva. Se acercó despacio. No era hombre de palabras bonitas, ni de discursos, pero ese momento lo ameritaba. «Fui al pueblo. Hablé con el padre Mateo». Ella lo miraba sin parpadear, como esperando lo peor. «Le pedí que nos casara». Camila abrió los ojos, sorprendida. La ropa se le cayó de las manos sin que se diera cuenta. «¿Qué? Quiero que seas mi esposa», dijo, sin rodeos. «No por compromiso, ni por lástima. Lo digo porque te amo, Camila. Porque desde que entraste a esta casa, algo en mí volvió a la vida. Y no quiero pasar un solo día más sin saber que estás aquí porque tú también lo elegiste». Camila se quedó helada. Miraba a Fernando como si no lo reconociera, como si estuviera viendo una versión de él que nunca había imaginado. Se llevó la mano a la boca, dio un paso atrás y se quedó ahí, temblando. «No sé qué decir», balbuceó. «No digas nada si no lo sientes, pero si hay una parte de ti que quiere quedarse, que quiere intentarlo, entonces di que sí». Camila bajó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Miró a los niños. Diego chapoteaba feliz. Lucía reía sin saber por qué. Y luego volvió a mirarlo a él, ese hombre que un día le ofreció un techo sin pedirle nada a cambio, que se convirtió sin querer en el único lugar seguro que conocía. «Sí», dijo, casi en un susurro. «Sí quiero». Fernando dio un paso al frente. No la abrazó, solo le tomó la mano con fuerza, con respeto, y ahí se quedaron, en silencio, mientras el viento movía la ropa colgada y los niños reían en el agua.
Esa misma tarde, el padre Mateo llegó a la casa, habló con Camila en privado, le hizo preguntas, quiso asegurarse de que no lo hacía por presión. Ella contestó todo sin dudar. Dijo que lo amaba, que había encontrado en él lo que nadie más le dio: paz, dignidad, un hogar. El padre asintió, se puso de pie y les dijo que la ceremonia sería en 5 días, un domingo, en la iglesia del pueblo. Pero va a ser difícil, advirtió. No todos van a estar contentos. Fernando no se inmutó. No los quiero contentos, solo quiero que respeten. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y esperanza. Camila arregló su vestido viejo lo mejor que pudo. Fernando limpió su traje negro que no usaba desde el entierro de Isabela. Nadie del pueblo los ayudó. No hubo fiesta, ni música, ni flores. Solo ellos, los niños, y una decisión firme de empezar de nuevo. El domingo llegó. Caminaron hasta el pueblo con paso tranquilo. Camila llevaba a Lucía en brazos y Fernando cargaba a Diego, que no paraba de jalarle el sombrero. Al llegar a la iglesia, la gente los miraba en silencio, algunos con asombro, otros con rechazo, pero nadie dijo nada. Entraron juntos. El padre Mateo los esperaba en el altar. No había coro, ni invitados, solo unos cuantos fieles que habían ido por costumbre y que ahora observaban en completo silencio. Fernando le tomó la mano. Camila temblaba, pero no retrocedía. El padre habló. Dijo palabras simples, sin adornos, como si supiera que ese momento no necesitaba más que verdad. ¿Aceptas, Fernando, amar y cuidar a Camila hasta el final de tus días? Sí, padre. ¿Y tú, Camila, aceptas a Fernando como tu esposo, con todo lo que eso implica? Sí, con el alma. Y así, sin flores, sin aplausos ni arroz, sin música ni campanas, se selló un nuevo comienzo. Afuera, el pueblo los miraba sin saber cómo reaccionar. Algunos bajaron la cabeza, otros se quedaron con la boca apretada, pero en los ojos de Fernando y Camila no había espacio para el miedo, solo para el amor que habían elegido vivir, a pesar de todo. No hubo fiesta, no hubo música, no hubo arroz cayendo del cielo, ni niños corriendo entre las bancas. La boda de Fernando y Camila fue una ceremonia silenciosa, como si la iglesia entera estuviera conteniendo el aliento. A la entrada, una señora murmuró algo que no se alcanzó a entender. Otra más, con el rebozo cubriéndole media cara, los miró de arriba abajo como si estuviera viendo un pecado vivo caminar por el pasillo. Aún así, Camila caminó con la cabeza en alto. Llevaba puesto un vestido sencillo, blanco deslavado, remendado en la parte del borde con una puntada torpe pero hecha con cariño. Lo había cosido ella misma con un retazo que encontró guardado en un costal de harina. A su lado, Fernando vestía su traje negro, el mismo que usó para enterrar a Isabela, pero esa vez no estaba de luto, estaba decidido. El padre Mateo los esperaba en el altar, con una expresión seria, casi tensa. Sabía que esa ceremonia iba a ser recordada por años, no por su belleza, sino por la polémica. La iglesia no estaba vacía, pero tampoco llena. Había caras conocidas, pero no amigas, vecinos, comadres, hombres curiosos, mujeres con ojos fríos. Nadie sonreía, nadie aplaudía, nadie bendecía, solo miraban, como quien mira una escena que no aprueba, pero no se atreve a detener. Camila no buscó a nadie con la mirada, iba concentrada en cada paso, en mantener la calma, en no temblar. Fernando, por su parte, caminaba firme, como quien ha tomado una decisión que ya no piensa soltar. Al llegar al altar, se tomaron de las manos. No se dijeron nada, pero el apretón lo decía todo. Estamos aquí, juntos, aunque nadie más lo entienda. El padre empezó la ceremonia. Su voz sonaba clara, pero contenida. Habló de amor, de respeto, de compromiso. Hizo pausas más largas de lo normal, como si midiera cada palabra, como si supiera que todo lo que dijera podía ser juzgado al salir. Cuando preguntó si alguien tenía algo que decir en contra, el silencio fue espeso, incómodo. Al fondo, se escuchó una silla moverse, pero nadie se levantó, nadie se atrevió. «Fernando, ¿aceptas a Camila como tu esposa?» «Sí, padre». «Camila, ¿aceptas a Fernando como tu esposo?» «Sí», dijo ella sin titubear. Entonces, los declaró marido y mujer. No hubo beso, no hacía falta. Solo se miraron, como si lo que acababa de pasar necesitara unos segundos más para ser real. Al salir de la iglesia, los niños estaban esperándolos con una vecina que, por compromiso, se había ofrecido a cuidarlos un rato. Diego corrió hacia Fernando y Lucía se abrazó al cuello de Camila. Nadie los felicitó, nadie les dijo nada,
Solo el viento, ese mismo viento que los acompañó cuando todo empezó, soplaba con fuerza, como si quisiera barrer las palabras no dichas. Caminaron de regreso a casa por el mismo camino de siempre, pero esa vez los pasos pesaban diferente. Eran marido y mujer, no ante el pueblo, que seguía sin aceptarlos, pero sí ante ellos mismos. Esa noche, cenaron pan con frijoles. Los niños dormían en su cuarto, y ellos por primera vez compartieron el mismo colchón, sin culpa, sin distancia. No hablaron de amor, pero lo demostraron con gestos pequeños. Camila le quitó una espina del dedo a Fernando. Él le sobó los pies cansados. Nada de besos de novela, pero sí algo más importante: cuidado, respeto, presencia. Al día siguiente, el pueblo amaneció igual. Nadie saludó, nadie los visitó. Pero Fernando salió con la frente en alto, como cada mañana. Fue al mercado, compró masa, manteca, un poco de sal. En el camino alguien le escupió cerca de las botas. No se detuvo. Otra señora le murmuró una grosería al pasar. Tampoco volteó. Estaba acostumbrado. Pero ahora no estaba solo. Ahora tenía algo que proteger, una familia que defender. Camila, desde la casa, notaba que las cosas se sentían más pesadas. La señora del molino ya no le hablaba. El panadero ya no les vendía. Hasta los niños en la calle les hacían muecas cuando pasaban. Y lo peor no eran las palabras, sino las miradas, esas que se clavan, que duelen, que te hacen sentir menos sin decir una sola cosa. Una mañana, mientras lavaba ropa, se le acercó una mujer del pueblo. Era doña Loreto, viuda de un hacendado, una señora de edad, con vestido negro y peinado estirado. Siempre había sido respetada, temida incluso. Nadie le llevaba la contraria. Se paró en la entrada con los brazos cruzados y la mirada dura. «Así que tú eres la nueva señora Álvarez», dijo con tono sarcástico. Camila se quedó quieta. El jabón se le resbaló de las manos. No respondió. «Mira, muchacha, no sé qué clase de truco hiciste para enredar a ese hombre, pero te aviso de una vez, no vas a durar. La gente como tú no se mantiene mucho tiempo en un lugar como este». Camila apretó los labios, tragó saliva. No quería problemas. «No quiero ofender a nadie, señora», dijo con respeto. «Solo quiero vivir tranquila con mi familia». Doña Loreto soltó una risa corta y seca. «¿Familia? ¿Eso llamas familia? Un viejo viudo y 2 bastardos». Luego la miró con desprecio. «Esto no va a terminar bien, niña. Ya verás». Se dio la vuelta y se fue como había llegado, sin esperar respuesta. Camila se quedó sola, con las manos en el agua sucia, con el pecho apretado. Esa noche no le contó nada a Fernando. No quiso preocuparlo, pero algo dentro de ella volvió a moverse, esa vieja costumbre de sentirse fuera de lugar, como si la tierra se la quisiera tragar otra vez. Fernando, sin saber lo que había pasado, la miró durante la cena y le preguntó si estaba bien. Ella solo asintió, forzando una sonrisa. «Sí, solo estoy cansada», pero él no le creyó. Lo supo por sus ojos, lo supo por el temblor en sus manos cuando tomó el plato. Sabía que la boda no iba a borrar el pasado. Sabía que los papeles firmados no hacían olvidar los prejuicios, pero lo que no sabía era que una nueva tormenta ya estaba formándose, y que esa señora vestida de negro no era solo una más del pueblo, era otra clase de enemigo. Doña Loreto no era cualquier mujer del pueblo, había sido la esposa de don Evaristo, uno de los hombres más ricos y poderosos de la región, dueño de tierras, de ganado, de minas y hasta de medio cabildo. Cuando él murió, ella no lloró, no porque no lo quisiera, sino porque su carácter no permitía mostrar debilidad frente a nadie. Se quedó con todo y supo manejarlo mejor que cualquier hombre. Si algo no le gustaba, hacía una llamada, daba una orden o simplemente movía los hilos que nadie veía pero todos obedecían. Así funcionaba. Así había sido por años. Y desde hacía tiempo, lo que no le gustaba era Camila. Para muchos era solo una viuda amargada, una señora sola con mucho dinero y poca paciencia, pero para quienes la conocían bien, sabían que detrás de esos vestidos negros y de esa cara sin arrugas había un cerebro que no perdonaba. Su problema con Fernando no era nuevo. Desde antes de la muerte de Isabela, ella ya había puesto el ojo en él, no porque estuviera enamorada, sino porque lo consideraba un buen partido, callado, trabajador, dueño de tierras y con buen apellido. Cuando Isabela enfermó, muchos dicen que Loreto fue la primera en aparecer con una olla de caldo y unas palabras piadosas.
Pero Fernando nunca la miró más allá de una vecina respetuosa, y eso a ella le ardía, cuando supo que vivía con una muchacha joven y con 2 niños que no eran suyos. La rabia se le atragantó. No lo dijo en voz alta, pero no podía entender cómo ese hombre al que ella había considerado digno podía rebajarse así. Le dolía más su orgullo que el chisme. Y cuando se enteró que se habían casado por la iglesia, su mundo se le volcó. Esa muchacha, esa desconocida sin apellido, sin tierras, sin historia, se había convertido en la señora Álvarez. Eso para ella era una ofensa. Desde entonces, movió sus fichas. Habló con el panadero, con la señora del molino, con el comisario, con el alcalde. Les metió ideas, dudas, veneno suave pero efectivo. Hacía preguntas con doble intención. Dejaba caer comentarios en reuniones del cabildo. Insinuaba cosas. No gritaba, no acusaba, no se ensuciaba las manos. Solo hacía que otros lo hicieran por ella. Era su forma de actuar. Y funcionó. La tensión en el pueblo se sentía más fuerte que nunca. Ya no era solo rechazo. Ahora había miedo. Nadie se acercaba a Fernando. Nadie saludaba a Camila. Los niños ya no querían jugar con Diego y Lucía. Algunos padres les prohibían acercarse a ellos. Se empezó a decir que en esa casa vivían cosas raras, que Fernando se había embrujado, que Camila era una aprovechada. Todo sin pruebas. Todo con la fuerza brutal del chisme. Camila lo notaba. Lo sentía en cada paso que daba. Una tarde fue al molino y la señora simplemente le dijo que no la atendería, que se fuera, otra vez, así, sin más. Cuando llegó a casa con la cabeza baja y los ojos llenos de rabia contenida, Fernando lo supo. Ya no podía seguir esperando que la gente cambiara sola. Esa noche, mientras cenaban, se lo dijo. No pienso aguantar más esto. Camila levantó la mirada. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con la gente. Voy a poner las cosas claras. Camila negó con la cabeza, preocupada. No va a servir. No te van a escuchar. Doña Loreto ya decidió lo que todos deben pensar. Fernando apretó los dientes. Pues entonces voy a hablar con ella. Camila se quedó callada. Esa idea le dio un escalofrío. No porque Fernando no supiera defenderse, sino porque doña Loreto no jugaba limpio. Al día siguiente, Fernando fue directo a la casa de la viuda. Cruzó el portón de hierro, caminó por el sendero de piedras hasta llegar a la entrada. Tocó una vez. Salió una sirvienta que al verlo tragó saliva y le dijo que esperara. Minutos después, Loreto apareció en la puerta, con un vestido de encaje negro y un pañuelo en la mano, como si ya supiera que ese día llegaría. ¡Qué sorpresa!, dijo con una sonrisa falsa. Pase. Fernando no pasó. Se quedó de pie, firme, con la mandíbula tensa. Vengo a decirle que ya basta, que deje de meterse con mi esposa, con mis hijos, con mi casa. Loreto no se inmutó. Se acomodó el pañuelo sobre el hombro. ¿Metida yo? ¿Qué cosas dices, Fernando? Si lo único que hago es preocuparme por este pueblo, por su moral, por su buen nombre. Usted sabe bien lo que está haciendo. Usted puso a la gente en nuestra contra. Usted nos está quitando el pan. Loreto dio un paso más cerca, sin perder la sonrisa. Yo no te quité nada, Fernando. Fuiste tú quien lo perdió, por encapricharte con esa muchacha, por darle tu apellido a alguien que ni siquiera sabe quién es el padre de sus hijos. Tú solito cavaste tu tumba social. Fernando respiró hondo. No quería levantar la voz. No quería perder el control. No quiero pelear con usted. Solo quiero vivir en paz, con mi familia. ¿Es mucho pedir? Loreto lo miró, ahora con seriedad. Es tarde para eso. Esto no es sobre ti, Fernando. Es sobre lo que representas ahora. Una ofensa, un mal ejemplo. Y no pienso permitir que eso se normalice. Fernando la miró por unos segundos. Luego se dio la vuelta y se fue, sin decir nada más. Pero no se rindió. Empezó a trabajar más duro, a sembrar por su cuenta, a vender sus productos en otro pueblo, a caminar más lejos si era necesario. No pidió ayuda, no esperó compasión, solo hizo lo que sabía hacer, resistir. Camila lo apoyaba en todo. Nunca se quejó, nunca lo detuvo, pero por dentro sabía que esa guerra apenas estaba comenzando y que doña Loreto no se iba a detener tan fácil. Lo que nadie sabía aún era que ella tenía un plan, y no era cualquier plan. Era algo que podía romperlos desde adentro, algo que tenía nombre y rostro, y que ya venía en camino. El tiempo no avisa cuando cambia las cosas. Solo un día te despiertas y los pañales ya no están colgados en el lazo, y los biberones ya no están sobre la mesa. Un día los llantos de bebés se vuelven gritos de niños corriendo por el patio, y las palabras sin sentido se transforman en preguntas difíciles. Eso fue lo que pasó con Diego y Lucía.
Los dos crecieron rápido, como si tuvieran prisa por entender el mundo, y aunque eran mellizos, no podían ser más distintos. Diego era inquieto, preguntón, de esos que no se quedan callados ni un minuto. Le gustaba treparse a los árboles, armar juguetes con pedazos de madera y desobedecer las órdenes solo para ver qué pasaba. Tenía los ojos vivos, el carácter fuerte y esa forma de caminar que parecía un desafío constante. Lucía, en cambio, era todo lo contrario, silenciosa, observadora, con una paciencia que parecía de otra época. Le gustaba ayudar a Camila en la cocina, juntar flores, cuidar a los animales. Cuando algo le dolía, no lloraba, se lo guardaba. Era como si entendiera más de lo que decía. A pesar de sus diferencias, eran inseparables. Si uno se enfermaba, el otro no dormía. Si Diego se metía en problemas, Lucía lo defendía aunque temblara. Y si ella se sentía mal, él le llevaba una flor, una piedra rara o cualquier tontería solo para hacerla sonreír. Fernando los veía crecer con orgullo. Nunca los llamó hijos de otro. Desde que Camila se convirtió en su esposa, él los trató como propios. Les enseñó a sembrar, a respetar la tierra, a no tener miedo de trabajar con las manos. A veces se los llevaba al campo, otras veces los sentaba en el patio y les contaba historias de cuando él era joven. Ellos escuchaban con los ojos brillando, como si lo que dijera fuera verdad absoluta. Camila también cambió con el paso del tiempo. Ya no era la muchacha asustada que llegó a esconderse en una casa abandonada. Se volvió fuerte, firme, con una mirada que imponía sin necesidad de alzar la voz. Se ganó el respeto de la casa, de sus hijos, y poco a poco, aunque le costara admitirlo, también el de algunas mujeres del pueblo que, en secreto, la admiraban por no haberse quebrado. La casa ya no era la misma. Había más muebles, más colores, más ruido. El jardín estaba lleno de plantas. La cocina olía siempre a pan recién hecho. Y en las noches, la risa de los niños se colaba hasta los rincones donde antes solo había eco. Fernando había construido 2 cuartos más, uno para los niños y otro para cuando crecieran. También levantó una cerca más alta, no por miedo, sino por precaución. Sabía que no todos los problemas venían del campo abierto. Algunos venían disfrazados de vecinos. El pueblo, mientras tanto, no olvidaba. Algunos empezaron a ceder, otros seguían juzgando en silencio. La mayoría simplemente se acostumbró a la presencia de la familia, aunque nadie se atrevía a llamar señora Álvarez a Camila en voz alta. La presencia de doña Loreto seguía marcando el ritmo de las cosas. No decía mucho, pero todos sabían que todavía estaba al pendiente. Y ella también tenía sus propios planes. Un día, Diego regresó de jugar con la camisa rota y un rasguño en la ceja. Fernando lo vio llegar corriendo y lo detuvo en seco. ¿Qué pasó? Diego apretó los puños. Unos niños dijeron que yo no tenía papá, que tú solo me recogiste. Fernando lo miró con calma, pero por dentro algo se le clavó como espina. ¿Y qué hiciste? Les pegué. Fernando respiró hondo. Lo hizo sentarse, le limpió el rasguño y le habló con voz firme pero tranquila. Yo no te recogí, Diego. Yo te elegí. Eso es distinto. Ser padre no siempre es dar la vida. A veces es quedarse, cuidar, amar. ¿Lo entiendes? Diego asintió, pero algo en sus ojos se quedó inquieto. Esa noche, Fernando habló con Camila. Le contó lo que pasó. Ella se quedó en silencio, con los labios apretados. Van a seguir diciendo cosas, dijo, y algún día van a querer saber la verdad. Fernando la miró de frente. ¿Estás lista para contarla? Camila bajó la mirada. No respondió. Los años seguían avanzando, y con ellos, las preguntas. Lucía, un poco más grande, también notaba las diferencias. Había escuchado a unas vecinas decir cosas feas mientras pasaba por la plaza. Esos niños no tienen sangre, Álvarez. Esa mujer se coló en una familia que no era suya. Palabras dichas al viento, pero que caían como piedras. Una tarde, mientras Lucía doblaba ropa con su mamá, soltó la pregunta. «Mamá, ¿por qué nadie se parece a papá?» Camila se quedó helada. «¿Qué quieres decir? Que Diego y yo tenemos otro color de ojos, otra nariz, y los del pueblo dicen que no somos sus hijos». Camila se quedó mirando la tela en sus manos. La dobló sin hablar. Luego se acercó a Lucía, le levantó el mentón y la miró a los ojos. Hay gente que solo sabe fijarse en lo que se ve, pero lo que no se ve, lo que se siente, eso vale más. Tu papá no te dio la vida, pero te dio algo más fuerte. Te dio su nombre, su amor, su lugar. Lucía asintió, aunque no entendía todo. ¿Y el otro papá? Camila tragó saliva. Ese no vale la pena recordarlo. Lucía no preguntó más.
Fernando los vio hablar desde la puerta. Sabía que el día se acercaba, el día en que la verdad saliera, pero no tenía miedo. Tenía claro que el amor se demuestra todos los días, no con sangre, sino con actos. Los mellizos seguían creciendo. Diego soñaba con ser como Fernando. Lo seguía a todos lados. Lo ayudaba a construir, a cargar leña, a sembrar. Lucía, más reservada, se refugiaba en la lectura, en las plantas, en el silencio. Cada uno a su manera, pero ambos con una fuerza que nadie les iba a quitar. Y justo cuando todo parecía estar más tranquilo, una noticia llegó desde lejos. Una carta sin remitente, con letra conocida para Camila. Solo 3 palabras escritas en el centro del papel. Voy por ellos. El sobre estaba arrugado, sucio por las orillas, sin estampilla ni dirección. Solo tenía el nombre de Camila escrito con una letra que parecía salida de otra vida. Ella lo abrió con las manos temblando, como si ya supiera lo que iba a encontrar adentro. Leyó las 3 palabras en voz baja, apenas un susurro que no alcanzó a salir completo. Voy por ellos. No necesitaba más. Con esas 3 palabras, todo lo que había enterrado regresó a la superficie. Fernando la vio desde la puerta, con la carta colgando entre los dedos y la cara pálida. Se le acercó, le quitó el papel y lo leyó en silencio. No preguntó nada. No hacía falta. Esa letra la había visto una sola vez, pero no la olvidaba. Era la misma del tipo que llegó un día a buscar a Camila cuando los niños apenas aprendían a hablar. El que ella enfrentó con firmeza, pero que dejó un temblor en la casa durante semanas. Camila se sentó en la silla con las piernas flojas. Respiraba agitada. Diego y Lucía jugaban afuera, sin saber lo que acababa de caer sobre ellos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que lo viste?, preguntó Fernando, sin levantar la voz. 8 años, contestó ella, y nunca lo vi volver. Pensé que se había olvidado, que había hecho su vida lejos. ¿Crees que viene por los niños? Camila no respondió, solo apretó los puños y asintió con los ojos llenos de miedo. Fernando se quedó callado. Caminó hasta la puerta, miró hacia el camino largo que bajaba del cerro, como si esperara ver una silueta apareciendo en cualquier momento. No vio nada, pero algo se movía en el aire, algo denso, algo feo. Esa noche, no se durmieron temprano. Pusieron trancas en todas las puertas, cerraron las ventanas y durmieron con la lámpara encendida. Camila abrazó a los niños más fuerte de lo normal. Fernando no se quitó las botas ni el cinturón. Tenía el machete bajo la cama y un ojo siempre abierto. Pero los días pasaron y nadie llegó, hasta que llegó doña Loreto. Fue una mañana de calor, cuando el viento ni se movía. Apareció en la entrada con un sombrero grande y un abanico en la mano. Traía esa sonrisa seca que usaba cuando sabía que iba a soltar algo que dolía. Camila la vio primero. Salió al patio, con el corazón latiéndole en el cuello. Loreto no pidió permiso, solo habló. «¿Recibiste carta, verdad?» Camila la miró sin decir nada. «Te dije que esto no iba a durar, que la vida te iba a cobrar lo que robaste». «Yo no robé nada», dijo Camila con voz baja pero firme. «Robaste una familia, un apellido, una paz que no era tuya, y ahora el pasado viene a buscarte. Eso no es asunto suyo. Todo lo que pasa en este pueblo es asunto mío», dijo Loreto, y sacó un papel del bolso. «Y si no quieres que ese hombre venga con la ley en la mano a reclamar a sus hijos, vas a tener que ceder, porque ahora sí tiene cómo hacerlo». Camila tragó saliva. Agarró el papel. Era una copia de nacimiento falsa. Parecía legal. Tenía el nombre de Esteban como padre biológico, y un sello que ella no reconocía, pero que podía engañar a cualquiera. «¿Qué es esto?» «Una herramienta. Él no quiere a los niños, Camila. No te confundas. Solo quiere hacer daño. Y si tú no cooperas, yo misma lo voy a ayudar». Camila apretó el papel con fuerza. «¿Por qué hace esto? Porque hay cosas que no se perdonan. Tú ocupaste un lugar que no era tuyo. Fernando era mío, aunque él no lo supiera. Y ahora, tú y tus hijos son una mancha que no puedo permitir». Camila se quedó quieta. No lloró, no tembló. Solo la miró con una mezcla de rabia y tristeza que nunca había sentido antes. «Váyase». Loreto levantó el abanico con gracia, dio media vuelta y se fue caminando lento, como si disfrutara el peso de sus propias palabras. Fernando llegó minutos después. Camila le mostró el papel. Le contó todo, sin pausas. Él la escuchó en silencio. Al terminar, se acercó a la pared y dio un golpe con el puño cerrado. No era rabia de gritar, era otra clase de rabia, de impotencia, de dolor. «Vamos a pelear», dijo. «No voy a dejar que te quiten a los niños». Camila se le quedó viendo. «¿Y si tiene razón? ¿Y si pueden hacerlo? Yo no firmé esos papeles.
dijo Fernando. Y tú tampoco. Esos documentos son falsos. Y si hay que demostrarlo, lo vamos a hacer. ¿Y si nos arrastran en el intento? ¿Y si los niños se enteran de todo? Fernando la miró fijo. Van a saber la verdad, pero desde nosotros, no desde esa mujer, no desde ese cobarde. Camila se cubrió el rostro con las manos. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Tengo miedo, Fernando. Él la abrazó con fuerza. Yo también, pero no vamos a rendirnos. Esa noche empezaron a preparar lo que venía. Buscaron papeles, recuerdos, cualquier cosa que pudiera ayudar a demostrar que Camila había criado sola a sus hijos desde el primer día. Fernando habló con el padre Mateo. Le contó todo. El sacerdote se comprometió a hablar con el alcalde, con el juez, con quien hiciera falta. No porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque sabía que lo que venía no era justo. Pero lo peor fue explicárselo a los niños. Los sentaron en la sala, con cuidado. Lucía ya lo intuía. Diego lo negó al principio. ¿No somos de papá?, preguntó con los ojos llenos de confusión. Fernando se le acercó, se arrodilló frente a él y le tomó las manos. Eres mío, no por la sangre, sino porque yo te elegí, porque te crié, porque te amo como a un hijo. ¿Y él?, preguntó Diego. ¿Ese hombre que escribió la carta? Camila respiró hondo. Su voz salió temblando. Él fue alguien que me prometió cosas y me dejó sola. Nunca los buscó, nunca preguntó por ustedes, y ahora solo quiere hacer daño. Diego bajó la mirada. Lucía se acercó a su mamá y le dio un abrazo. No quiero que nos separe, dijo en voz bajita. No va a pasar, dijo Fernando con firmeza. No mientras yo esté vivo. Esa noche, en la casa no hubo risa, ni cuentos antes de dormir, ni canciones. Solo silencio, pero un silencio fuerte. De esos que anuncian que, aunque venga la tormenta, la casa no se va a caer tan fácil. El miedo no se fue, pero tampoco pudo quedarse a vivir. Camila lo sacó de a poco, lavando ropa, cocinando para su familia, abrazando a sus hijos como si en cada abrazo se asegurara de que nada ni nadie se los iba a quitar. Fernando, por su parte, se volvió aún más terco, más trabajador, más decidido a no rendirse. Empezó a construir un corral más grande, a plantar más semillas, a reforzar la cerca como si se preparara para una guerra invisible. Y aunque no lo decían en voz alta, los dos sabían que algo estaba cambiando otra vez, pero esta vez para bien. Camila empezó a sentirse rara. No tenía fiebre, no estaba enferma, pero algo dentro de su cuerpo le decía que algo nuevo estaba creciendo. Pasaban los días y el sueño la vencía a cualquier hora. Las náuseas la sorprendían en la mañana, y un día, mientras colgaba la ropa al sol, sintió una punzada en el vientre y lo supo. Estaba embarazada. Se quedó quieta frente al lazo de ropa, con una camisa mojada entre las manos y el corazón acelerado. No era miedo, era sorpresa, mezcla de emoción y una pizca de incertidumbre. Esa noche se lo dijo a Fernando sin rodeos, mientras cenaban pan con café. Voy a tener un hijo, soltó, bajito. Fernando dejó el pan sobre el plato. La miró sin parpadear. ¿Estás segura? Camila asintió. Lo supe esta tarde. No es la primera vez que lo siento. Fernando se quedó callado. No era un hombre de palabras rápidas. Se frotó la cara, se quedó viendo la mesa unos segundos, y luego le tomó la mano por encima del mantel. Vamos a estar bien. Eso fue todo. No hubo fiesta, no hubo lágrimas, solo esa promesa sencilla que, viniendo de él, valía más que cualquier juramento. Los niños fueron los siguientes en saber. Diego se emocionó más de la cuenta, preguntando si sería niño o niña, si él iba a ser el hermano mayor, si podría enseñarle a pescar. Lucía sonrió, pero su mirada se fue al vientre de su madre, como si ya sintiera el lazo que los iba a unir. Desde ese momento, todo giró en torno al bebé. La casa se llenó de preparativos. Camila cosía ropita con telas viejas. Fernando construyó una cuna con sus propias manos. Diego talló una sonaja de madera y Lucía bordó una mantita con hilos de colores. Cuando llegó el día, fue una madrugada callada. El cielo estaba nublado y la casa dormía. Camila sintió la primera contracción mientras acomodaba las cobijas. No gritó, solo se sentó despacio en la cama y esperó. Fernando, que ya dormía con un oído alerta desde hacía semanas, se levantó de inmediato. No hubo nervios, solo movimiento, agua caliente, trapos limpios, la partera que ya estaba avisada por si acaso. Todo fluyó como si el tiempo supiera exactamente qué hacer. Horas después, entre suspiros y empujones, nació Rafael. Gritó con fuerza apenas tocó el aire. Camila lo abrazó con lágrimas en los ojos. Fernando se quedó mirando desde la esquina del cuarto,
con los ojos brillando y el alma agitada. Cuando lo tuvo en brazos, se le aflojaron las piernas. «Está fuerte», dijo, con voz ronca, «como tú». Rafael creció sano, rápido, con la risa fácil y los ojos de Fernando. Tenía un carácter alegre, dormía bien, comía mucho. Camila lo cargaba con una ternura distinta, con una calma que solo dan los años y la experiencia. Fernando lo cuidaba con manos firmes pero suaves, como si ya hubiera nacido sabiendo cómo ser padre desde el principio. Los días pasaban entre pañales, juegos y trabajos en el campo. Diego y Lucía no se sintieron desplazados. Al contrario, se volvieron pequeños guardianes del bebé. Lucía le cantaba para que durmiera. Diego le hacía caras para que riera. La casa, que ya tenía vida, ahora tenía música, risas, olores nuevos. Todo se sentía más lleno, y el tiempo, como siempre, siguió su marcha. Un par de años después, volvió a pasar. Otra punzada, otro retraso, otra certeza. Camila volvió a mirarse al espejo y a sonreír con ese miedo bonito que solo conocen las mujeres, que ya saben lo que viene. Esta vez no hubo sorpresa, solo preparación. Los niños, más grandes, ayudaban en todo. Fernando construyó un Moisés, agrandó el cuarto y volvió a acomodar la cuna que ya estaba guardada en el altillo. El día del parto llegó con lluvia. No era tormenta, solo esa lluvia suave que moja sin avisar. Camila se apoyó en Fernando durante las contracciones. No quiso partera. Dijo que ya sabía cómo hacerlo. Fernando no discutió, solo le sostuvo la espalda, le limpió la frente, le habló bajito. Y cuando la vida se asomó otra vez, esta vez fue una niña. Le pusieron Elena. Elena nació con el ceño fruncido, como si el mundo le debiera una explicación desde el primer día. Llena de carácter, gritaba con fuerza, pero dormía como piedra. A los pocos días ya levantaba la cabeza, y a los pocos meses se aferraba al dedo de Fernando como si fuera suyo desde siempre. Y cuando pensaron que ya no vendría nadie más, llegó Sofía. Fue la última, la más callada. Nació de noche, sin ruido, sin avisos. Se acomodó en los brazos de Camila con una paz que sorprendió a todos. Diego ya era casi un joven cuando la vio por primera vez, y se le llenaron los ojos de ternura. Lucía la cargó con manos suaves y sonrió como si acabara de encontrar un tesoro. 3 hijos más, una familia que ya no podía llamarse pequeña, una casa que ahora retumbaba de voces, pasos, risas y llantos. Fernando miraba todo con una mezcla de asombro y orgullo. Él, que había creído que su vida se acababa el día que murió Isabela, ahora tenía una mesa llena, un corazón completo y una razón diaria para seguir luchando. Pero no todo era alegría. La noticia de los nuevos hijos llegó también a oídos de doña Loreto. Lo supo por una de sus criadas, que fue al mercado y escuchó que Camila ya tenía 3 hijos más con Fernando. Su reacción no fue rabia, fue algo más frío. Sonrió con un gesto pequeño y se sirvió una copa de vino. Mientras más tengan, más van a perder, dijo en voz baja, casi para ella misma. Su plan seguía en pie, solo esperaba el momento justo. Mientras tanto, la casa de los Álvarez seguía creciendo, y sin saberlo, todos se preparaban para el golpe que se acercaba. El pueblo celebraba la feria anual. Había música, puestos con globos, cazuelas llenas de antojitos, y el sonido de la risa mezclado con la campana de los juegos mecánicos. Era uno de los pocos momentos en los que todos salían de sus casas sin importar el chisme o las diferencias. Fernando no solía ir, pero ese año decidió hacerlo por los niños. Diego ya era casi un muchacho y quería ver los caballos. Lucía quería probar el algodón de azúcar. Rafael y Elena corrían emocionados entre los puestos. Sofía, la más pequeña, iba en brazos de Camila, tranquila como siempre. Caminaron en grupo, entre la gente, con paso firme. Ya no se escondían, ya no pedían permiso para ser quienes eran. Habían aprendido a soportar las miradas y a ignorar los murmullos. Para muchos, seguían siendo una familia formada de la nada. Para otros, simplemente una familia más. Fernando se detuvo en un puesto de herraduras. Camila fue con los niños a ver los juguetes tallados en madera, y fue ahí, entre muñecas de trapo y silbatos de barro, donde lo vio. Estaba parado junto a una carreta, con la espalda contra el poste y los brazos cruzados. Tenía el cabello más corto, la barba descuidada y una cicatriz en la ceja izquierda que antes no tenía. Pero Camila lo reconoció al instante. Esteban. El aire se le fue de golpe. Sintió como el suelo se le movía. Sofía, en sus brazos, siguió comiendo su dulce sin notar nada.
Esteban la miraba fijamente, no con odio, no con cariño, con algo peor, con seguridad, como si él supiera que su presencia bastaba para moverlo todo. Camila dio media vuelta sin decir nada. Caminó rápido hacia Fernando. Él notó al instante que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Está aquí. ¿Quién? Esteban. Lo vi. Allá, junto al puesto de madera. Fernando no dudó. Caminó hasta donde ella le indicó, pero ya no había nadie. El poste estaba vacío. El puesto seguía ahí, pero Esteban se había ido como sombra. Los niños no entendían por qué sus papás estaban tensos. Lucía, con su sensibilidad habitual, sintió que algo grave había pasado. Diego, en cambio, estaba demasiado emocionado con una resortera nueva. Regresaron a casa antes de que cayera la noche. Camila no dijo una sola palabra en el camino. Fernando la miraba de reojo, sin presionarla. Sabía que si había algo que decir, ella lo diría cuando estuviera lista. Esa noche, después de dormir a los niños, se sentaron en la cocina con la lámpara encendida. Camila tenía las manos sobre las piernas, temblorosas. ¿Qué quieres saber?, preguntó, sin mirarlo. Fernando no contestó, solo esperó. Cuando lo conocí, yo era una muchacha tonta. Él me hablaba bonito, me traía flores, me decía que me iba a sacar de la casa de mis padres. Me hizo promesas. Yo le creí. Cuando me enteré que estaba embarazada, me juró que se iba a hacer cargo, que se casaría conmigo, que hablaría con mi papá, pero no volvió. No supe nada de él hasta años después, cuando vino una vez, como si nada, a decirme que quería conocer a los niños. Lo eché de la casa. No volvió hasta hoy. Fernando se quedó en silencio. Sus manos estaban apretadas sobre la mesa, no de rabia, sino de impotencia. Ya no era el dolor por Camila, sino por los niños, por lo que vendría. ¿Qué crees que quiere? No lo sé, pero conociéndolo, algo trae entre manos. Pasaron los días, y la tensión se instaló en la casa como un huésped incómodo. Camila miraba por la ventana cada vez que alguien pasaba. Fernando no se separaba de sus herramientas. Dormía con el machete al lado. Diego y Lucía notaban la diferencia. No eran niños tontos. Algo raro pasaba. Y entonces llegó la carta. Otra más. Esta vez con menos palabras. Quiero verlos. Fernando la rompió apenas la terminó de leer. No va a pasar, dijo. Pero Camila no estaba tan segura. No porque quisiera que los niños lo vieran, sino porque sabía que él no se iba a detener, y no quería que sus hijos crecieran sintiendo que todo era mentira. Diego fue quien abrió la puerta al día siguiente. Esteban estaba ahí, con camisa limpia, zapatos lustrados y el cabello peinado hacia atrás. Había cambiado, pero sus ojos seguían igual. Diego se quedó congelado. ¿Tu mamá está? Camila salió al instante, con Lucía detrás. ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar, solo a hablar. Fernando salió del fondo, sin decir una palabra. Se puso al lado de Camila. Esteban los miró uno por uno. Luego miró a los niños. Son míos también. Tengo derecho. No los conoces, dijo Camila firme. No estuviste cuando enfermaron, cuando aprendieron a caminar, cuando lloraban por las noches. No estuviste nunca. Eso no cambia los hechos. Sí los cambia, intervino Fernando. Porque ser padre no es solo meter el apellido, es estar. Y tú no estuviste. Esteban apretó los labios. Los ojos se le oscurecieron. Miró a Diego. ¿No quieres saber quién soy? Diego se encogió un poco. No sabía qué responder. Camila dio un paso al frente. Si vuelves a acercarte sin permiso, te denuncio. Y esta vez tengo a alguien que sí me va a defender. Esteban la miró con rabia. Esto no se acaba aquí. Y se fue. Pero ya había dejado la semilla. Esa noche, Diego entró al cuarto de sus padres. Fernando leía en silencio. Camila remendaba una camisa. ¿Él es mi papá? Fernando bajó el libro. Camila lo miró sin saber qué decir. Tú eres mi hijo, dijo Fernando. ¿Pero de sangre? No, pero eso no importa. ¿Por qué no me dijeron? Camila dejó la aguja en la mesa. Porque te amo, porque fuiste deseado, cuidado, criado con amor, porque no necesitas saber de dónde viniste para saber quién eres. Diego bajó la mirada. Lucía apareció detrás. ¿Yo también? Camila asintió. Él fue parte del pasado, pero ustedes son nuestro presente. Los abrazó a los dos. Fernando se levantó y los rodeó con sus brazos. El silencio que vino después fue largo, pero no triste. Era el silencio de una verdad que por fin se dijo. Después de esa noche en la que Camila y Fernando dijeron la verdad, la casa siguió su rutina, pero algo dentro ya no era igual. Diego no hizo berrinche ni lloró, tampoco gritó ni se rebeló de inmediato, solo se quedó más callado de lo normal. Empezó a pasar más tiempo solo,
Se encerraba en el cuarto con cualquier excusa, y cuando alguien le hablaba, respondía en corto, con la mirada en otro lado. Lucía lo notó primero, como siempre. ¿Estás enojado? No. ¿Triste? No. ¿Entonces? Diego apretó los dientes. Déjame en paz, Lucía. Fue la primera vez que le hablaba así. Lucía no insistió, pero esa noche se lo dijo a Camila. Diego está raro, no quiere hablar. Camila asintió con la cabeza. Ya lo sabía. Lo sentía en el aire, en la forma en que él la evitaba, en cómo ya no se reía con los hermanos, ni le contaba lo que había hecho en el campo con Fernando. Una tarde, Fernando le pidió ayuda para cortar leña. Diego lo siguió en silencio. Caminó detrás de él sin hablar, cargó las herramientas y se puso a trabajar, pero no con el mismo ánimo. Golpeaba los troncos con rabia, como si descargara algo más. ¿Qué traes?, le preguntó Fernando sin rodeos. Nada, así no trabajas tú. Diego tiró el hacha al suelo. ¿Por qué no me dijiste antes? Fernando lo miró. Porque no era necesario. Porque tú siempre fuiste mi hijo, con o sin sangre. Pero no lo soy, dijo Diego. Todo este tiempo lo pensé. Pensé que sí. ¿Y eso cambia lo que sientes por nosotros? Diego no contestó. Bajó la mirada. Fernando se acercó despacio. Se agachó frente a él. Diego, te enseñé a caminar. Te llevé al doctor cuando te caíste del árbol. Me desvelé contigo cuando tenías tos. Te regañé cuando le pegaste al burro. ¿Te parece poco? ¿Y él? ¿Ese hombre? ¿También quiere eso? Fernando suspiró. Ese hombre no estuvo nunca, y ahora quiere aparecer como si nada. Pero lo que él quiera ya no importa. Tú tienes que decidir quién eres. ¿Y si quiero conocerlo? Fernando tragó saliva. Le dolió, pero no lo dejó ver. Es tu derecho. No te voy a obligar a nada, pero piénsalo bien. No todo lo que se llama padre merece serlo. Diego asintió en silencio. Esa noche no cenó. Se metió al cuarto temprano. Lucía lo escuchó llorar bajito, pero no le dijo nada. Se quedó sentada del otro lado de la habitación, acompañándolo sin hablar. Al día siguiente, Camila lo esperó en la mesa con pan recién hecho. Diego bajó, se sentó y comió sin ganas. ¿Estás bien? No sé. Camila se acercó, le acarició el cabello como cuando era niño. Tienes derecho a sentir todo eso, a estar confundido, enojado, dolido, pero no estás solo. Diego no respondió. Terminó su café y salió al patio. Se quedó mirando el cielo, con los brazos cruzados, los ojos húmedos. Algo dentro de él peleaba contra sí mismo. Tenía 13 años, pero el corazón lo tenía hecho pedazos. Ese mismo día, sin decir nada, fue a buscar a Esteban. Sabía dónde encontrarlo. Lo había visto cerca de la cantina del pueblo, hablando con otros hombres. Lo reconoció por la cicatriz en la ceja. Se paró frente a él, sin miedo. Soy Diego. Esteban sonrió como si estuviera esperando ese momento. Ya lo sé. ¿Qué quieres? Esteban fingió sorpresa. ¿Cómo que qué quiero? Quiero conocerte. Eres mi hijo. No lo soy, respondió Diego firme. Fernando es mi papá. Esteban apretó la mandíbula, pero siguió sonriendo. Él te crió, sí, pero yo te hice. ¿Y por qué te fuiste? No es tan fácil, muchacho. La vida se complica. Yo era joven. Me asusté. No tenía nada que ofrecer. Y ahora sí. Esteban se encogió de hombros. Ahora tengo algo. No mucho. Pero quiero recuperarte. Diego lo miró con rabia. No quiero que me recuperes. Solo quería verte. Saber si valías la pena. Esteban dio un paso al frente. ¿Y lo valgo? Diego dio un paso atrás. No. Y se fue. Regresó a casa sin decir palabra. Fernando estaba en el campo. Camila en la cocina. Diego entró directo al cuarto. Cerró la puerta y se quedó ahí largo rato. Cuando Fernando volvió, Lucía le contó que Diego había salido. Fernando no preguntó a dónde. Se sentó a esperar. Al anochecer, Diego salió del cuarto. Se acercó a Fernando. Lo miró a los ojos. Lo vi. Fernando solo asintió. ¿Y? No quiero volver a verlo. Fernando le puso la mano en el hombro. Bien. ¿Me perdonas? ¿Por qué? Por dudar. Fernando lo abrazó. No dijo nada más. Esa noche, Diego volvió a reír con sus hermanos. Volvió a contar historias en la mesa. Volvió a ser él, pero algo en él había cambiado. Había dejado de ser niño. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían. Ahora sí, la tormenta se acercaba. La calma en la casa apenas empezaba a sentirse real otra vez. Después de todo lo que Diego había vivido, parecía que las cosas volvían a acomodarse. Fernando y Camila trabajaban como siempre. Los niños jugaban con libertad y hasta Lucía había empezado a cantar bajito mientras ayudaba con los trastes. Pero no sabían que la tormenta ya estaba desatada y que el golpe más duro no iba a venir del hombre que los había abandonado,
sino de alguien mucho más cerca. Doña Loreto llevaba semanas sin aparecer por el pueblo. Algunos decían que estaba enferma, otros que se había ido con una sobrina a Guadalajara. Nadie sabía nada con certeza, pero lo que nadie imaginaba era que no se había ido por gusto, sino para moverse lejos, en silencio, como una serpiente entre la maleza. Mientras todos pensaban que ya se había cansado de meterse en la vida de Camila y Fernando, ella estaba preparando su último movimiento. Uno que no solo lastimaría a los padres, sino que apuntaba directo al corazón de los niños. Esteban había ido a verla por su cuenta. Al principio, solo buscaba ayuda para ver a sus hijos, pero Loreto vio algo más grande. Vio una oportunidad de venganza disfrazada de ayuda. «Quiero quitarle lo que más ama», dijo ella, «y tú puedes ser mi herramienta». Esteban dudó, no porque le importara Fernando, sino porque no entendía hasta dónde quería llegar esa mujer. «¿Y tú qué ganas?» «Justicia», respondió Loreto con una sonrisa amarga. «Él me humilló. Eligió a una cualquiera antes que a mí. Le quitó su apellido a tus hijos. Me quitó mi lugar. Y ahora voy a hacer que pague». La propuesta fue clara. Loreto pagaría a un abogado, falsificaría los papeles necesarios, movería contactos en el juzgado municipal. Todo para que Esteban pudiera reclamar la custodia legal de Diego y Lucía. No para criarlos, no para cuidarlos. Solo para destruir lo que Fernando y Camila habían construido. Esteban aceptó, no porque quisiera ser padre, sino porque el odio le parecía más fácil que la culpa. La demanda llegó a la casa con un papel sellado y frío, entregado por un oficial que ni se atrevió a mirar a Fernando a los ojos. Era oficial. Esteban, con pruebas legales en mano, falsas, pero bien hechas, exigía la custodia de sus hijos biológicos. Camila lo leyó con las manos temblando. Fernando lo leyó en silencio, apretando la mandíbula. Diego escuchó desde la cocina. Cuando se asomó, vio la cara de su madre, vio los papeles y lo entendió todo. Otra vez, Fernando no supo qué responderle. Solo se acercó y le puso la mano en el hombro. Pero esta vez, Diego no lloró, no bajó la cabeza. Se quedó ahí, firme. «No me voy a ir con él». Camila se quebró. «No vamos a dejar que eso pase», dijo Fernando, con la voz más firme que nunca. El pueblo se enteró rápido, como siempre. Ya no era chisme de esquina, ahora era tema de discusión abierta. Unos decían que Esteban tenía derecho, que era el padre. Otros decían que no tenía cara para regresar, pero todos sabían quién estaba detrás de eso, porque esa clase de movimientos no se hacían solos. Fue Lucía quien escuchó a dos señoras hablando cerca del mercado. Dicen que doña Loreto puso el dinero. Pues claro, ¿quién más va a mover esos papeles en el juzgado? Lucía no entendía todo, pero entendió lo suficiente. Llegó a casa con los ojos grandes, los pasos rápidos. «Mamá, fue esa señora, la que te dijo que esto no iba a durar». Camila cerró los ojos. Lo supo de inmediato. Al día siguiente, Fernando fue a buscarla. Tocó la puerta de la gran casona y pidió hablar con ella. Salió la sirvienta. Se negó. Dijo que la señora no estaba. Fernando insistió. Gritó su nombre. La exigió, pero nadie más salió. La puerta se cerró con un golpe seco. Fernando se fue, pero no se rindió. Habló con el padre Mateo, con el alcalde, con un viejo abogado amigo de su familia. Juntó papeles, declaraciones, testigos, todo para demostrar que Esteban había abandonado a Camila antes de nacer los niños, que nunca los había buscado, que Fernando los había criado como propios desde que tenían semanas de nacidos. Era una carrera contrarreloj. Camila, mientras tanto, no dormía. Revisaba cada ropa, cada documento, cada foto donde aparecían los niños con Fernando. Buscaba pruebas, recuerdos, evidencias que sirvieran de algo. Sofía y los otros niños la miraban sin entender. Elena preguntó si iban a tener que mudarse. Rafael soñó que los policías se llevaban a Diego. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Y un día, a media mañana, apareció otra carta, sin remitente, con letra conocida. Solo decía: «Nos vemos en el juicio». Diego la leyó antes que nadie. No dijo nada. Fue a su cuarto, sacó una libreta vieja y empezó a escribir algo. Lucía lo encontró horas después. «¿Qué haces?» «Una carta». «¿Para quién?» «Para el juez. Si no nos quieren escuchar a nosotros, quiero que lean lo que yo tengo que decir». Lucía se sentó a su lado. «¿Puedo hacer una también?» Diego le pasó un papel y un lápiz. Esa noche, Camila encontró las dos cartas sobre la mesa. Las leyó en silencio, y por primera vez desde que llegó la demanda, lloró sin consuelo. No por miedo, sino por orgullo.
Fernando entró, la vio con los papeles en las manos y se acercó. «Vamos a ganar», dijo. «Y si no, entonces nos vamos, todos juntos, pero no nos separamos». Camila asintió. La familia que habían formado con tanto esfuerzo estaba en juego. Y esta vez, el enemigo era legal, era frío, era calculador y tenía nombre y apellido: Doña Loreto. La cita fue a las 10 en punto, en el juzgado pequeño del pueblo, un edificio de adobe con paredes blancas, donde casi nunca pasaba nada importante. Pero ese día, desde muy temprano, la gente se arremolinó en la entrada como si fuera fiesta. Algunos fueron por curiosos, otros por puro morbo, y unos más porque querían ver si el escándalo que tanto se había rumorado por fin estallaba. Camila se levantó antes del amanecer, peinó a los niños, les puso ropa limpia, empacó pan y agua en una bolsa de manta por si el trámite se alargaba. Fernando se afeitó, se puso su camisa azul, la que solo usaba en cosas serias. Diego y Lucía no dijeron una sola palabra en todo el camino, solo se tomaron de la mano. Al llegar, el juez ya estaba esperándolos, un hombre seco, de pocas palabras y mirada directa. A su lado, un secretario joven que apenas si levantaba la vista. Esteban estaba en una banca del lado izquierdo. Vestía camisa blanca y pantalón oscuro. Se había peinado con esmero, como si quisiera parecer decente. Doña Loreto no estaba con él, nunca se mezclaba en lo sucio, pero todos sabían que su mano estaba ahí. Camila se sentó del otro lado, junto a Fernando. Los niños quedaron detrás, con una vecina que se ofreció a cuidarlos mientras durara la audiencia. Pero Diego se negó. Él quería estar presente. «Quiero hablar si me lo permiten», dijo con firmeza. El juez lo miró. «Primero los adultos, muchacho. Después veremos». La audiencia empezó. Esteban habló primero. Dijo que había cometido errores, pero que ahora quería hacerse cargo de lo que le correspondía. Que Diego y Lucía eran su sangre, su familia, que merecía una oportunidad, que no quería separarlos, solo tener derecho a verlos, convivir con ellos, formar parte de sus vidas. Camila lo miraba con una mezcla de rabia y desconcierto. Cada palabra le sonaba vacía, cada frase parecía ensayada. Cuando le tocó hablar, respiró profundo. «Esteban nunca estuvo», dijo. «Me dejó cuando más lo necesitaba. No buscó a los niños en años. No ayudó con nada. Nunca preguntó si estaban enfermos, si tenían que comer, si dormían bajo techo. Y ahora, cuando ya están grandes, cuando ya tienen una familia completa, quiere aparecer y quitarles lo que han conocido toda su vida. No se trata de un apellido, se trata de lo que es justo». Fernando no dijo mucho, solo se levantó, se quitó el sombrero, miró al juez a los ojos y dijo: «Yo los crié, con mis manos, con mi trabajo, con todo lo que soy. No tengo su sangre, pero tengo su amor. Y eso, para mí, vale más que cualquier papel». El juez asintió, tomó notas, pidió silencio, y fue ahí cuando Diego levantó la mano. «¿Puedo hablar ahora?». El juez dudó un momento, luego asintió. Diego se puso de pie, caminó al frente con pasos lentos pero seguros. Tenía la carta en la mano. «Escribí esto anoche», dijo, «pero prefiero decirlo de frente». Se aclaró la garganta, miró a Esteban. «Yo sé que tú eres mi padre, de sangre, pero eso no te hace mi papá. Tú no me viste crecer, no me enseñaste a andar en bici, no me cuidaste cuando me enfermé, no me enseñaste a ser valiente. Eso lo hizo Fernando. Él fue quien estuvo, quien me regañó, me abrazó, me dio su apellido sin preguntarme nada, porque para él yo ya era suyo». Luego miró al juez. «No quiero verlo más, no quiero visitas, no quiero compartir domingos ni tardes en la plaza. Yo ya tengo a mi familia, no necesito otra». Lucía, desde el fondo, se levantó también. «Yo tampoco». El juez pidió silencio. Anotó todo. Luego miró a Esteban. «¿Quiere agregar algo?». Esteban se removió en la silla. Parecía nervioso, pero aún así se aferró. «Son niños, no saben lo que dicen. Están manipulados». El juez se levantó de su asiento. «No vuelva a decir que un niño no sabe lo que siente, porque a veces ellos entienden más que nosotros. Lo he escuchado todo. He leído los documentos, los testimonios, los papeles que presentó su abogada». Hizo una pausa. «Y he encontrado inconsistencias». Esteban frunció el ceño. «¿Cómo que inconsistencias?». «Firmas mal hechas, fechas que no cuadran, documentos registrados en días festivos, y testigos que, cuando los buscamos, resultaron no existir». Esteban se puso rojo. Empezó a balbucear. Yo solo... El juez levantó la mano. «No estamos aquí para juzgar el pasado, pero sí para proteger a los niños. Y después de escuchar todo esto,
Mi decisión es clara. Volteó hacia Camila y Fernando. Diego y Lucía seguirán bajo su custodia. El señor Esteban no podrá acercarse a ellos sin un permiso legal, y toda documentación sospechosa será investigada. Camila se llevó las manos a la boca. Fernando soltó el aire que tenía guardado desde hacía días. Diego bajó la cabeza, como si todo el peso que cargaba se le fuera por los pies. Esteban salió del juzgado sin mirar atrás, y afuera, en la esquina, en una carreta negra, estaba doña Loreto. Lo miró con desprecio, no dijo nada. Le cerró la ventanilla y se fue, como quien deja de interesarse en una pieza que ya no le sirve. Fernando salió con Camila de la mano. Los niños los esperaban en la plaza. Al verlos venir, corrieron a abrazarlos, todos, y ese abrazo no fue solo de alivio, fue de victoria. Pasaron los días después del juicio como se pasan las tormentas que dejan el techo firme pero el suelo mojado. Todos en la casa respiraban un poco más tranquilos, pero el aire no estaba del todo limpio. Era como si algo siguiera rondando, como si todavía quedara una sombra colgada en alguna esquina. Fernando volvió a trabajar como antes, cortando leña, sembrando, yendo al pueblo solo para lo necesario. Camila retomó sus tareas con fuerza, como si el cuerpo necesitara moverse para no pensar tanto. Diego estaba más serio que antes, no triste, solo más callado, como quien crece de golpe. Lucía se le pegaba más a su mamá, ayudando en la cocina, cuidando a Sofía, que ya empezaba a correr por todos lados. Pero una tarde llegó una carta. Esta vez no era de Esteban, ni del juzgado, ni del pueblo, era de Guadalajara. Camila la recibió en la puerta, con el sello oficial del Hospital General. Pensó que era un error, pero al leer el sobre, su nombre estaba bien escrito. La abrió con cuidado, sentada junto al horno, mientras el pan se cocía. Fernando llegó justo cuando ella terminaba de leer. ¿Qué pasó? Camila tenía la mirada clavada en el papel. Tardó en responder. Es de un doctor. Dice que tiene algo mío, algo que debo saber. Fernando se sentó frente a ella. ¿Qué? No lo dice aquí, solo que es urgente, y que debo ir en persona. Camila arrugó el papel en las manos. Su voz era baja, como si no quisiera que los niños escucharan. Dice que es sobre mi pasado. Fernando no preguntó más, solo asintió. Vamos. Se fueron 2 días después, dejando a los niños con una vecina de confianza. Tomaron la carreta hasta la estación, luego el tren. El viaje fue largo, con más silencio que palabras. Camila no dejaba de mirar por la ventana. Sentía que algo se le apretaba en el pecho, como cuando uno sueña con algo que no entiende, pero igual le deja un nudo adentro. Llegaron al hospital al mediodía. El doctor los recibió en una oficina pequeña, con papeles por todos lados. Era un hombre mayor, de bigote canoso y voz ronca. «Gracias por venir», dijo mientras buscaba unos documentos. Camila estaba tensa. Fernando le sostenía la mano. «Yo no entendía bien hasta hace poco», dijo el doctor. «Hace unos meses, un hombre muy enfermo llegó al hospital. No tenía familia, no hablaba mucho. Solo pidió que, si moría, se buscara a una mujer llamada Camila. Dijo que tenía una verdad que no podía llevarse». Camila lo miró sin entender. «¿Qué hombre?» El doctor sacó una hoja. Se llamaba Salvador Molina. Camila palideció. Fernando se enderezó en la silla. «¿Lo conoces?» Camila tardó en hablar. Era el hermano de mi mamá, mi tío, pero se fue cuando yo era niña. Mi papá decía que era un traidor, que había hecho algo imperdonable. Nunca más se habló de él en la casa». El doctor continuó. Antes de morir, dejó una carta y un papel más. Abrió un sobre y sacó una hoja amarilla por el tiempo. Camila la tomó con manos temblorosas. Fernando se le acercó. El papel era un acta de nacimiento, pero no de uno de sus hijos. Era de ella, y el nombre de los padres no eran los que recordaba. «Esto no puede ser», dijo con la voz cortada. El doctor se aclaró la garganta. «Salvador era tu padre, no tu tío. Tu madre era una joven trabajadora de esta ciudad. Al parecer, tu padre, el que te crió, no podía tener hijos, así que adoptaron en secreto a la hija de Salvador. Te criaron como suya, ocultando todo». Camila sintió que el aire se le iba. ¿Mi vida fue una mentira? No, solo fue otra historia, pero la sangre que corre por tus venas viene de un hombre que quiso enmendar sus errores. Por eso pidió que supieras. Fernando le sostuvo la mano con fuerza. Ella no podía hablar, solo se quedó ahí, viendo el papel, como si sus raíces acabaran de cambiar. Pero eso no era todo. El doctor sacó otro papel. «Hay algo más. Salvador fue paciente del hospital durante muchos años. Hace tiempo,
donó una muestra para un estudio genético. Al saber esto, revisamos los registros y descubrimos algo que podría cambiar más de lo que piensas. Camila lo miró, sin entender. El doctor dejó el papel sobre la mesa. Fernando, tú y Salvador comparten ADN. Son familia. Lejana, pero familia. Tienen un ancestro en común. Lo cual significa... Fernando abrió los ojos. Que Camila y yo... No son hermanos, ni primos directos. Son familia de generaciones pasadas. Pero hay más, mucho más. Fernando miró el papel. Ahí estaba todo. Nombres, fechas, coincidencias. Camila, dijo el doctor, tú también tienes algo en común con Fernando. Ella lo miró, sin hablar. Eres hija de un Molina. Y Fernando es nieto de una Molina también, pero por otra línea. Lo que quiero decir es, ustedes no solo se cruzaron por azar, estaban ligados desde antes de nacer. Camila dejó caer el papel sobre la mesa. Fernando se pasó la mano por la cara. ¿Y eso qué significa? El doctor se encogió de hombros. Que la vida a veces se adelanta a lo que creemos elegir. Que las familias no siempre se forman. A veces se reencuentran. Camila no lloró, no se rió, solo se quedó en silencio. Cuando salieron del hospital, no dijeron nada durante cuadras. Pero al llegar a la estación, Fernando se detuvo. ¿Te arrepientes? Camila lo miró. ¿De qué? De haberme elegido. Ella negó con la cabeza. Nunca. Y en ese momento, el pasado dejó de doler, porque ya no importaba cómo empezó la historia. Importaba en quiénes se habían convertido, lo que habían construido, lo que nadie podría quitarles. Volvieron al pueblo con los ojos limpios, y aunque nunca contaron todo lo que supieron ese día, entendieron que a veces, lo que uno cree que es el final, solo es el inicio de otra verdad, y esa era suya, para siempre.